En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1926 que Antonio Gramsci iba a ser arrestado y encarcelado, acusado de haber sido el autor intelectual del atentado fallido contra Benito Mussolini. Durante su estancia en prisión, Gramsci comenzó a escribir una gran obra compuesta por múltiples reflexiones acerca de la sociedad, el comunismo, el poder, el sometimiento y, sobre todo, por qué triunfan unas ideas y no otras. Gramsci empezó a cuestionarse por qué en los países occidentales, que eran los más industrializados y con mayor número de obreros, no había triunfado el comunismo, mientras que en Rusia, un país agrícola, la revolución sí que había conseguido realizarse. El filósofo italiano llegó a la conclusión de que no se podía imitar a Lenin, es decir, no se podía derrocar a la clase dominante con una minoría, sino que se debía influir en todos los grupos intermedios que existen desde el más poderoso hasta el menos poderoso. Gramsci apostó por ir poco a poco conquistando cada segmento social con las ideas comunistas. Además, recalcó que el poder, una vez obtenido, no se conservaba para siempre, y por ello se debía ser constante a la hora de transmitir el mensaje a toda la población. Gramsci dejó escrito en más de 2.800 páginas una conclusión. Para transformar las instituciones y a los hombres se necesita una reforma moral, y para ello apostó por conquistar la hegemonía cultural. Según el filósofo italiano, las clases dominantes imponen su visión del mundo a las otras a través de la educación, la religión y los medios de comunicación. Gramsci escribió lo siguiente: la realización de un aparato hegemónico, en la medida en que crea un nuevo terreno ideológico, determina una reforma de la conciencia y cuando se logra introducir una nueva moral, se produce una reforma completa. Gramsci planteaba que la sociedad no tiene por qué ser consciente de los postulados que defiende. Basta con que sea educada bajo un mensaje para adoptar de forma natural ciertas ideas que serán defendidas de forma automática. Así, lo que hoy consideramos inaceptable, con el paso de unos pocos años pasará a ser aceptado y defendido por la mayoría. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 19 de febrero de 2023. En este podcast vamos a explicar por qué estamos asumiendo y aceptando lo anormal como normal. Esta semana, de hecho, ha sido un ejemplo de muchas cuestiones que cuando uno se pregunta, porque es la pregunta que deberíamos hacernos, si hace 5 años a usted le hubiese dicho, oiga, esto usted lo va a asumir como algo aceptable. Incluso, es más, la mayoría de la sociedad va a estar a favor de ello. Claro, si hace 5 años la respuesta es usted está loco haciendo esta pregunta, ¿cómo es posible que 5 años después estemos aceptando todo lo que estamos aceptando? Ha habido anuncios en relación a ese bono que lo vendía el gobierno como un gran éxito, 570.000 personas en menos de 24 horas que habían solicitado ese bono de 200 euros destinado a poder comer. Esto, lejos de ser presentado como una calamidad, que es lo que es, y un fracaso estrepitoso, se presentaba como algo bondadoso. Y la mayoría de la población lo asume como tal. No solo eso, la ley trans también ha sido ya, puesta en vigor. Una ley trans que vamos a repasar cuáles son esos puntos y al final todo esto obedece a la negación de la realidad y también a esa reforma moral a la que estamos siendo sometidos en los últimos años, pero especialmente a raíz de la pandemia el proceso se ha acelerado y como lo que a todas luces hubiésemos dicho hace 5 años que eso es imposible, ¿cómo va a pasar? Pues bueno, ahora no solo es que pasa, sino que además, como digo, está aceptado, asumido y apoyado por la mayoría de la población. También estará con nosotros nuestro querido don Ramón Vega, que lo tenemos griposo al hombre, pero bueno, ha hecho un esfuerzo para estar esta semana más con ustedes. Y por supuesto, preguntas de los patronos que teníamos pendientes. Habrá más de lo habitual, porque ya saben que las últimas 2 semanas solemos hacer una sí y una no, pero en las últimas 2 semanas no hubo, o sea que tenemos preguntas de los patronos, muchas de ellas interesantes. Y por último, antes de esa pequeña pausa, he de comunicarles que desde este pasado lunes he dejado de ser director del periódico El Liberal. Me voy a meter en otro proyecto muy interesante y que además la verdad es que estoy muy ilusionado con ello. No puedo decirles todavía de qué va,
porque hay que seguir trabajando. No me voy a meter en política, si hay alguno que piensa que mi inconsciencia llega tanto. No, proyecto muy ilusionante, con muchísimas ganas de poder contarles de qué va, que yo creo que les va a gustar mucho y la verdad es que estoy muy motivado para ello. Y bueno, quiero agradecer públicamente a los dueños del periódico que apostaron por mí, me otorgaron su confianza durante más de 2 años y la verdad es que ha sido un gusto poder tener gente así, ¿no? Que apuesta por la libertad de información, que apuesta por la independencia y que apuesta al fin y al cabo por un grupo de jóvenes, que éramos 7, 8 los que estamos en el periódico. También, por supuesto, gracias a ellos salía con su enorme y magnífico trabajo cada día el periódico. Y también agradecerles a ustedes, que son los que han estado al otro lado durante más de 2 años cada día, consumiendo y leyendo las noticias y las informaciones que al fin y al cabo en muchas ocasiones pues ya saben que tratan de pasar desapercibidas para precisamente seguir en esa senda de la reforma moral. Así que bueno, ya no soy director del Periódico Liberal desde el pasado lunes, como les digo, estoy en un nuevo proyecto que pronto espero poder anunciar y que yo creo que les va a gustar mucho. Pero bueno, eso no implica que vaya a dejar de leer el Liberal, por supuesto que no, voy a seguir leyéndolo todos los días y seré uno de esos seguidores junto a ustedes de ese diario que espero y confío que así será, seguirá conservando su independencia y la objetividad de simplemente contar los hechos y que cada uno saque sus conclusiones. Ahora sí, vamos a dejar una pequeñísima pausa y ya empezamos con todo este carrusel de locuras que hemos vivido esta semana. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Antes de ir con las locuras de esta semana, vamos a hablar de la pregunta de la discordia, que fue la que realicé la semana pasada en este podcast y que posteriormente la realicé también en Twitter y en Instagram. La pregunta, ya saben, era, en el caso de que en un río se estuviese ahogando su perro y una persona desconocida, ¿a quién rescataría? Solamente podían rescatar a uno. Bueno, aquí en los comentarios pues había de todo. Y dijimos, no se insulten entre ustedes según quién ha escogido una cosa u otra. La verdad es que la mayoría ha respondido con educación, ya saben que es imposible controlarlo. He de decir que es que esto, mira, me lo han dicho un par de patronos, hay cuentas que suplantan mi identidad y les mandan mensajes o responden a sus comentarios haciéndose pasar por mí, no soy yo. Y les dicen, conéctense a través de Telegram o a través de Instagram para intentar, supongo, estafarles. No les haga caso. La cuenta, sí, cuando yo respondo, es Jano García y tiene el tic verificado de YouTube. Lo mismo en Instagram, solamente tengo una cuenta en Instagram verificada. Lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter. Son cuentas que, repito, suplantan mi identidad y realmente uno no puede hacer nada porque esto ya no depende de mí, sino que es una cosa de los controles que pone Instagram, Facebook, YouTube y demás. Y bueno, yo ya les digo, lo mejor es hacer caso omiso. O sea que lo tenía que comentar, se me había olvidado que esto que sepan que me ocurre desgraciadamente con bastante frecuencia y es siempre, pues bueno, no sé quién está detrás, no tengo ni idea, pero son cuentas que ya les digo, suplantan mi identidad para sacar un beneficio que supongo, porque no sé qué es lo que buscan exactamente, será estafarles. O sea que ni caso. Mejor no contestar y ya saben cuáles son las cuentas verificadas. Bueno, lo que comentaba, esa pregunta, aquí hubo muchos comentarios, entonces decidí elevarla a Twitter. Dije, bueno, vamos a ver en Twitter qué es lo que responde el personal. En Twitter hubo más de 60.000 respuestas en total, contando luego lo hice en Instagram, contando las respuestas tanto en Twitter como en Instagram, hubo más de 300.000 personas que participaron. En Twitter el resultado fue el siguiente. El 49% salvaría a su perro, el 51% a la persona desconocida. Mi gran amigo Jacob me dijo, pero eso no puede ser, haz la pregunta en Instagram que la gente es más humana. Entonces dije, vale, vamos a hacerlo en Instagram. La respuesta fue un 43% a su perro, un 57% a la persona desconocida. Bueno, ya el porcentaje iba aumentando. Pero ¿qué ocurre? Dijimos, bueno, voy a rizar el rizo y vamos a hacer la pregunta ya personalizando sobre a quién rescataría. Porque claro, cuando decimos a la persona desconocida, pues bueno, cada uno en su imaginación pues tendrá una persona desconocida que cumplirá, digamos, esos rasgos. Pero cuando personalizamos, en el caso de un niño, ¿cuánta gente rescataría a su perro o a un niño? Pues la respuesta fue la siguiente. Un niño de 5 años que se está ahogando. El porcentaje se reducía, al perro era el 19% y al niño el 81%. Pero ¿y qué ocurre si hablamos de un anciano?
En el caso del anciano, a su perro el porcentaje aumentaba del 19%, pasaba el 34% y al anciano el 66%. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Bueno, al fin y al cabo, un poco la gracia de la pregunta era comprobar cómo, primero, esta pregunta, si lo hubiésemos realizado hace 15 años, la persona desconocida hubiese ganado, vamos, de forma abrumadora. Pero una de esas reformas morales a las que estamos siendo sometidos es la humanización de los animales, que esto lo podríamos hablar en otro podcast. Y había algunos que decían, pero es que ¿tú a quién rescatarías? Y obviamente al ser humano. Es que eso es que no tienes perros. Sí, he tenido perro, en cuanto pueda tendré otra vez perro. Me encantan los perros, me fascinan, pero es un perro. Y por mucho que me doliese y sería enormemente doloroso, pues evidentemente rescataría a la persona desconocida. Alguno me decía, bueno, y si tuvieses que elegir entre Sánchez y el perro, rescataría a Pedro Sánchez. Pero de verdad lo digo, o sea, me parece una cosa que, en fin, en mi caso, pues no hay ningún tipo de duda. Pero esta pregunta, como digo, si nosotros personalizamos en esa persona desconocida, vemos cómo va cambiando todo. Y al fin y al cabo lo que nos demuestra es que la moral tiene criterios estéticos. Porque claro, un niño de 5 años nos produce más lástima que un anciano, lo cual a mí, desde luego, me produce la misma. Pero esto ocurre en la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y por eso ese porcentaje iba variando. Del mismo modo que si nosotros decimos una persona desconocida, pero luego decimos, bueno, es que esa persona desconocida en realidad es padre de familia de 3 hijos, uno de ellos que tiene una enfermedad mental y que tiene que estar él cuidándolo, seguramente la respuesta cambiaría. Habrá algunos que incluso no. Habrá algunos que de todas, también muchos mensajes que no los voy a leer porque, en fin, iba haciendo como una especie de estudio a ver cómo eran los argumentos. Había gente incluso que se ofendía por la pregunta. ¿Cómo puedes preguntar esto? Y digo, pues no sé, ¿por qué no voy a poder preguntarlo? Porque me parece que es muy interesante observar cómo estas reformas morales a las que estamos siendo sometidos tienen su éxito. Que había mucha gente que decía que a su perro de todas, porque lo consideraban miembros de su familia, principalmente era el mensaje que se daba, que les otorgaba un amor, etcétera, etcétera, que no le daba a esa persona desconocida. Y dices, ya, bueno, claro, sí, eso no lo voy a negar, pero bueno, al fin y al cabo, repito, esto obedece a un proceso de reforma moral que es humanizar a los animales y no implica, esto muchas veces se hace, primero el argumento ¿no? De, es que si no tienes perro, sí he tenido. ¿Y qué? Segundo, es que en realidad hay perros, animales que son mejores que las personas. Sí, claro. Pues que el ser humano, igual que hay animales que, bueno, la naturaleza es lo más cruel que uno se puede imaginar, pero al fin y al cabo estamos hablando de un ser humano. Y sobre todo, repito, el hecho de considerar al perro como, no sé, miembro de la familia, etcétera, etcétera, está muy bien, pero otorgarles, como algunos decían, sé que él me rescataría a mí y sé que él además siempre va a ser fiel a mí, etcétera, etcétera, como si fuese un acto racional que realiza el perro, cuando en realidad no es un acto racional, y esto está muy estudiado, pues bueno, al fin y al cabo, pues se obedece, como digo, a un sinsentido. Y como esta pregunta, seguramente si la realizamos dentro de 5 años, veremos que el resultado que rescata a su perro será todavía mayor que de la persona desconocida. Es decir, ganaría a su perro. O sea que gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que comentaron. Y yo, sobre todo, en mi caso, ya lo digo, yo rescataría a la persona de todas, sí que replantearía a todos aquellos que dicen que rescatarían a su perro, qué ocurriría si esa persona desconocida fuese su padre y de pronto ha muerto ahogado porque resulta que había uno que ha preferido a su perro salchicha. Pues hombre, no sé, yo la verdad, en fin, me parecería una cosa demencial. Y yo creo que hay que reflexionar un poco más sobre esto. Y no implica, como digo, que también se hace mucho este juego de es que si no rescata al perro es que está a favor de que los maltraten. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es tan absurdo como decir que si no estás a favor del movimiento Black Lives Matter es que eres racista, o si no estás a favor de la ley integral de violencia de género es que eres machista. Es al fin y al cabo el mismo juego que se utiliza y con el que mucha gente pues intenta justificar algo que a mi modo de ver es erróneo y que no tiene ningún tipo de justificación, salvo que consideremos que la vida animal está al mismo nivel que la vida humana, que eso desde luego sería una auténtica desgracia, pero está ocurriendo. Respecto fuera ya ese tema, que incluso hasta me escribió una televisión y todo, pero bueno, no sé, una cosa surrealista. El caso, hablando ya de las cosas que han pasado esta semana, vamos a empezar con el anuncio, la puesta en marcha de ese bono de 200 euros por parte del gobierno, que consiste en poder aliviar la carga de las familias que no pueden alimentarse. Cuando se anunció en su momento, uno dice, bueno, pues esto es una manera, ya saben, vienen elecciones y aquí hay ayudas de todo tipo, que sí, bueno, para jóvenes, que sí, subida de las pensiones, etcétera, etcétera.
Bien, esto es lo que decía el gobierno al conocerse que más de 570.000 personas, que se dice pronto, 570.000 personas la habían solicitado en las primeras 24 horas. Ya puedes solicitar el cheque de 200 euros que hemos aprobado en el Gobierno. Un cheque que está destinado a que las familias puedan afrontar en mejores condiciones esas tremendas subidas del precio de los alimentos que están teniendo como consecuencia que los grandes supermercados de nuestro país se estén haciendo de oro a cuenta de esta crisis. Y que le puedo adelantar ya que en las primeras 24 horas han sido 570.000 personas las que han solicitado esta ayuda de 200 euros, que también tenía como destino ayudarle a la compra y, por tanto, ser capaces de aliviar en parte la situación económica de los españoles. Este anuncio que vendía Ione Belarra, claro, es que ya empezamos mal. Que Ione Belarra sea ministra, igual que María Jesús Montero, ya demuestra que nuestra sociedad, en fin, está bastante enferma. Pero que todavía lo anuncien con una sonrisa y digan, mira qué bien, ya puede solicitar usted una limosna estatal para poder alimentarte, que por cierto luego esa limosna estatal, que sepa que el que la ha solicitado pasará por caja. Hacienda no perdona. Eso sí, después de elecciones. Es de verdad el colmo de la profunda enfermedad moral que padece la sociedad. Igual que María Jesús Montero, que anunciaba como, mire, le voy a avanzar un dato, como para que vea usted lo bondadoso que es este gobierno. En solo 24 horas, 570.000 personas, que es una auténtica barbaridad, han solicitado la ayuda. Y digo, es una barbaridad porque hay que excluir a los que son menores de edad que no pueden solicitar esa ayuda. O sea que 570.000, una auténtica salvajada. Esto, como digo, no es normal. Esto no es motivo de celebración. Esto es motivo de enorme preocupación. Es decir, ¿cómo es posible que en España se estén dando bonos de 200 euros para poder comer a las familias y se esté vendiendo encima como algo positivo, bondadoso y que, por supuesto, la mayoría aplaude? Porque aquí hay muchos que entonces cogen y hacen la siguiente reflexión. Dicen, ¿qué prefieres? ¿Que se mueran de hambre? No, es que la dicotomía no es esa. La dicotomía no es si el gobierno te subvenciona, entonces te mueres de hambre. No. La dicotomía es hasta qué punto hemos llegado de degradación que necesitas que el gobierno te subvencione para poder comer. Esa es la verdadera conclusión. La conclusión racional, lógica, de decir, ¿cómo me está usted vendiendo como un gran éxito y un gran logro que más de 570.000 personas necesiten 200 euros para poder comer? ¿Qué clase de país es el que estamos construyendo en el que esto se considera como algo bondadoso, solidario y que encima, si muestras algún tipo de crítica, eres un ser insolidario que poco menos que quiere que la gente muera y no se pueda alimentar? Este proceso de la normalización de estas nuevas religiones de Estado, que una de ellas, por supuesto, es la miseria y la pobreza, es santificar que exista un segmento social enormemente elevado que cada vez va a más. Y ahí están los datos de extrema pobreza que hay en España y cómo la pobreza va a ir aumentando. Esto de solucionar las cosas con ayudas estatales, lo que refleja es que al fin y al cabo estamos santificando la pobreza. Y todo esto obedece, primero, hay que castigar, por supuesto, y considerar como algo tremendamente negativo la riqueza. Esto lo hemos hablado en otros podcasts, cómo se castiga el éxito, porque al fin y al cabo es eso lo que está haciendo este gobierno, que también, repito, responde a esa reforma moral. Una reforma moral que al fin y al cabo viene a decirnos que el ser rico es algo malo, ya de forma natural. Cuando alguien le dice, no, mire, es que este tío ha ganado tantos millones de euros, o ha vendido su empresa por tanto, o factura tanto, bueno, algo habrá hecho, ya de forma natural a muchos ciudadanos, les sale esa respuesta automática de la que hablaba Gramsci, que dice, bueno, algo habrá hecho, porque hacerse tan rico trabajando es imposible. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esa frase? En numerosas ocasiones. En numerosas ocasiones. Y al fin y al cabo, todo esto obedece a que de forma natural ya el rico, una sombra de duda, porque a saber cómo se ha hecho rico. Y sin embargo el pobre, la pobreza es como algo positivo. Al fin y al cabo eres pobre, entonces pues todo el mundo, por supuesto, se compadece, lejos de preguntarse, oiga, ¿por qué hemos llegado al punto de degradación de tener que aprobar este tipo de ayudas? Lejos de preguntarse eso, lo que observamos es como la gente lo aplaude. Menos mal que hay alguien, en este caso el gobierno, a través del Estado, que se ocupa de nosotros. Es absolutamente delirante. Y es un modelo que en España está empezando a tener un gran apoyo por parte de la sociedad. Es básicamente replicar lo que sucede al otro lado del charco, especialmente en Argentina, en el que todo el mundo subsiste
a través de las ayudas sociales de los pocos que no tienen más remedio que seguir siendo esquilmados por el Estado para pagar luego posteriormente todas esas voluntades que al fin y al cabo se convierten en votos. Y este nuevo servilismo moderno al que estamos asistiendo, repito, cuenta con el apoyo mayoritario de la población, nos guste o no nos guste. Y ya verán, y si ustedes hacen la prueba, esta semana intenten buscar cuánta gente se ha posicionado, digo, dentro del mundo político, la oposición, etcétera, etcétera, en contra de estas ayudas. Muy pocos. ¿Por qué? Porque enseguida el juego dialéctico consiste en que si alguien se posiciona en contra de esto, automáticamente parece que es un ser egoísta que no se preocupa por el bienestar de los demás. Cuando en realidad preocuparse por el bienestar colectivo, que al fin y al cabo todos vivimos en colectivo, es decir, oiga, que el ciudadano sea libre, que el ciudadano sea de forma independiente el que sea capaz de ganar su sustento económico para poder alimentarse. ¿Cómo va a ser un éxito? ¿Cómo va a ser un éxito que tenga que depender del Estado para comer una persona? Es un auténtico fracaso. Y si encima sales vendiendo 570.000 personas en 24 horas, miren qué buenos somos. Si eso la sociedad, la mayoría, lo asume como algo bueno, esa sociedad está moralmente enferma. Y ha sido víctima de esta reforma, porque evidentemente esto hace 10 años, 15 años, o ya no les digo, en el año 2007, en el año 2006, 2005, en esa época gloriosa, lo hubieses planteado, hubiesen dicho, no, esto sería, en fin, una noticia horrible. Pues no, ahora es una noticia que tiene esa carga de solidaridad y de bondad. No es la única locura que estamos asumiendo como normal. Esta semana ha entrado en vigor la ley trans. En el debate que había en el Congreso, si se puede llamar debate a lo que hacen en el Congreso, salía Irene Montero, que es que claro, al final, como digo, Ione Belarra, María Jesús Montero, Irene Montero, ministras del gobierno español. A partir de ahí ya, pues la verdad, ¿qué quieren que les diga? Salía diciendo lo siguiente. Si no respetan el derecho al aborto, ¿cómo van a respetar a quienes lo defendemos? Y esta ley habla también de algo muy importante, que es la educación sexual integral. La necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho Señorías, les pido silencio de nuevo, por favor. Señora ministra, cuando quiera. Les decía que esta ley reconoce también la necesidad de que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas, precisamente para que nuestros hijos, hijas e hijes puedan educarse desde las edades más tempranas en el conocimiento de su cuerpo, en el respeto a la diversidad de los cuerpos, en el respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales y de las identidades de género. Deténganse en varias frases. La primera de ellas, cuando dice derecho al aborto. Claro, esto, y hemos hablado en numerosas ocasiones sobre el aborto, la palabra derecho, que viene precedida posteriormente al aborto, se utiliza para que en esa reforma moral de aceptar que en España más de 100.000 abortos, y dimos las cifras en anteriores podcasts, de cuántas personas incluso abortaban hasta 5 veces al año, 6 y 7, a partir de 7 ya no contabilizan, no hacen cuánta gente exactamente, o sea que puede ser alguna haya tenido 11 abortos, en fin, surrealista. La palabra derecho, lo que parece para el imaginario colectivo en este proceso de reforma moral es como, bueno, oye, es un derecho, y como es un derecho, pues ¿qué tiene de malo? Cuando tiene mucho de malo. Y luego también habla de todos nuestros hijos tienen el derecho a tener una educación sexual obligatoria. Entonces dices, vamos a ver, ¿el derecho a qué? Es decir, Irene Montero sale en el Congreso y dice a todos los españoles que tengan hijos que sus hijos van a recibir educación sexual de forma obligatoria y que esa educación sexual se la va a dar ella y la tropa esa que tiene metida en el ministerio. Previo, eso sí, paso por las urnas de este pueblo tan inteligente y majestuoso como es el pueblo español, que asume que esto es algo normal. Porque como la conciencia ha sido reformada y el hecho de que alguien se arrogue la potestad de decir, oiga, yo voy a educar a sus hijos. Bueno, oiga, usted no va a educar a mis hijos.
En cualquier caso, la educación se la dan los padres. Pero recuerden la frase de esta señora, exministra Celaá, cuando decía los hijos no son de sus padres. Los hijos son poco menos, pues eso, de Irene Montero, de Sánchez, de Ione Belarra, de María Jesús Montero, de Yolanda Díaz, por supuesto. Pasa que el icono chic lo tenemos, este icono pop que habían creado la izquierda tan entusiasmada, lo tenemos en horas bajas, a ver si se recupera. Pero bueno, el caso, que aceptamos como algo normal que Irene Montero y la banda de chifladas que está con ella en el ministerio sea la que vaya de forma obligatoria a educar a nuestros hijos. Esto, que repito, en una sociedad que estuviese sana, sería intolerable e inaceptable. Ahora parece que es algo razonable. Bueno, hombre, tendrán que recibir educación sexual. Porque claro, en el retraso mental generalizado, porque es que es una cosa que ya al final, ya digo, no obedece a cuestiones ideológicas, se ha creado la idea de que poco menos que los que hemos nacido en esta época, que los seres humanos que habitamos ahora en el planeta Tierra, especialmente los occidentales, por supuesto, somos los más inteligentes, brillantes de la historia. Y que menos mal que ha nacido este nuevo hombre, este superhombre capaz de todo. Tanto es así que ha sido un auténtico milagro que durante tantos miles de años el ser humano haya sido capaz de reproducirse, haya sido capaz de seguir expandiéndose demográficamente sin educación sexual por parte del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y de toda su banda. Es un auténtico milagro. Es un milagro que ¿quién lo diría? Fascinante. ¿Cómo hemos sido capaces de reproducirnos sin tener educación sexual en todas las edades educativas? Es decir, los menores recibirán educación sexual, porque así lo decide Irene Montero y, por supuesto, los votantes que lo han puesto ahí. Lejos de este escándalo, que repito, ya es algo que debería ser inaceptable, pero bueno, lo hemos aceptado, vamos a ver en qué consiste esta ley trans. Porque claro, la ley trans, que hicimos un podcast al respecto, lo tienen, creo que es el delirio trans o algo así lo llamamos, lo tienen ustedes disponibles en este canal por si quieren escucharlo. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son las premisas, ¿no? El gran cambio. Bueno, el gran cambio es el siguiente. Reconoce, esta es la ley trans ya aprobada, la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo que acaban de escuchar. Una persona mayor de 16 años o el mismo día que cumple 16 años dice yo soy mujer o al revés, soy hombre, va al registro, lo dice, automáticamente esa persona ya es mujer. Que aquí, de nuevo, el juego de palabras no es mujer. O sea, puede ser una cosa reconstruida como ustedes quieran y que a través de la evolución de la medicina y también de los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, puede tener, no siempre, porque hay algunos casos que no, aspecto de, pero tú no eres. No puedes escoger si soy mujer o soy hombre. Eres lo que eres. Eres lo que eres. Dice, no, pues es que yo me siento mujer. Fenomenal, por supuesto. Cada uno se puede sentir como le dé la gana. Esto, bueno, oye, habrá gente que también se sentirá pues un delfín, otro dirá yo soy un ornitorrinco y otra persona se sentirá, pues no lo sé, una golondrina. Ya, pues es fenomenal. Oiga, usted siéntase como le dé la gana. Pero eso no implica que usted sea una golondrina ni que sea un ornitorrinco. Entonces, esto obedece a la intención de dentro de toda esta reforma moral, dentro de toda esta ideología woke, principalmente es la negación de la realidad. La concepción de que este nuevo hombre es capaz incluso de cambiar la naturaleza humana. Es que es surrealista. Es que es una cosa de verdad enfermiza. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Es un mensaje que se lanza de forma continua y que hay gente que dice, bueno, a mí no me parece mal, porque claro, al fin y al cabo dices, oye, a mí no me parece mal que si una persona se siente hombre, se sienta mujer o se sienta como quiera, pues vaya y diga, oye, que yo me siento esto, ¿vale? Pero ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Porque a ver si ustedes se creen que este tipo de leyes, este tipo de mensajes no tienen consecuencias. Les voy a poner el caso de Suecia. Suecia, que fue el primer país europeo
en adoptar todas estas locuras. Suecia, desde luego, que es un país que, en fin, conviene en no imitar absolutamente nada. Suecia fue como digo, pionero en todo este asunto. Ya en 1972 autorizó el cambio jurídico de sexo y en el año 2000 fue el primer país de Europa en ofrecer pruebas de identidad de género a menores para un posible tratamiento. Plan, oiga, a ver, ¿tú qué eres? ¿Lo tienes claro? No. Vamos a verlo. Bueno, el resultado fue que los tratamientos aumentaron en menores, un 1000%. Repito, un 1000%. En Suecia, que ya este año ha dado marcha atrás a su política. Porque al final, nos guste o no nos guste, cuando todas estas ideas van avanzando, van siendo asumidas por la población. Es el proceso que hablaba Antonio Gramsci. Y de forma natural, cosas nocivas se aceptan. Si aceptamos que los buenos comidas son buenos cuando son malos, porque reflejan un fracaso. Si aceptamos que el hecho de que una persona diga yo soy X, entonces ya lo soy. Yo soy hombre o mujer, entonces ya me convierto automáticamente en ello. Si estamos aceptando eso, primero estamos negando la naturaleza humana. Segundo, estamos negando la realidad. Tercero, estamos luchando contra la razón. Y cuarto, estamos yendo contra el sentido común. Que el sentido común, al fin y al cabo, en muchas ocasiones es la mejor solución, el mejor antídoto a los problemas que se nos presentan. Y este delirio continuado, esta práctica de reforma moral, al final deja sociedades que son totalmente indeseables. Totalmente indeseables. Sociedades en las que uno dice, oye, si yo me estoy ahogando en un río y hay un perro a mi lado, a lo mejor el dueño se lleva el perro y a mí, que me den. A mí, a mis familiares, a mis seres queridos, a todos. Porque es que el perro es que me hace mucha compañía. Esa es la sociedad en la que vivimos. Igual que vivimos en una sociedad en la que mañana, de pronto, sobre todo las mujeres, los hombres en este caso, pues en fin, no estamos tan afectados directamente por esta cuestión. Pero cuando vaya usted al gimnasio y de pronto entre en el vestuario un tipo que diga, pero oiga, es que este es un hombre. Y diga, no, es que he ido al registro esta mañana y he dicho que me siento mujer. Mire, aquí estoy. Y tendrá derecho a estar con usted en el vestuario. Veremos la gracia que le hace. Veremos. Sobre todo todas estas que se meten con el rollo este feminista, que la verdad es una cosa surrealista, como las mujeres, porque esto a los hombres nos afecta de otra medida, pero a las mujeres les han destrozado absolutamente no a todas, pero a muchas de ellas, con esta idea feminista que al final ha ido evolucionando en el delirio trans. Claro, las feministas auténticas se muestran en contra, porque que esto de ser mujer no habíamos quedado en que era un sujeto político inalterable, porque mira lo que nos pasó con los obreros, que los obreros al final dijeron, oye, yo soy obrero, pero ahora quiero ser empresario, y por lo tanto es un sujeto político que sea variable. No hemos dicho que vamos a ir con las razas para utilizar todos estos mecanismos de reforma moral, las mujeres. Si el sexo, ahora cualquiera puede ser mujer, yo no descarto, bajo ningún concepto, también decir, oye, pues soy mujer. ¿Esto tiene beneficios? ¿En qué me afecta? Pues que en su DNI pondrá mujer. Vale, pues fenomenal, que ponga lo que quiera. ¿Nada más? No, eso es todo. ¿Y tendré todos los beneficios que tienen las mujeres? Sí, pues desde luego que no. Repito, no lo digo de broma, no lo descarto. En fin, otro asunto relacionado con esto, para que veamos que siempre hay esperanza, y sobre todo que uno puede ir contra la realidad, pero la realidad, al fin y al cabo, siempre acaba triunfando, siempre. El problema es que muchas veces cuando lo hace ya es demasiado tarde, ya ha avanzado demasiado el mal, que es la marcha de, bueno, no sé si ustedes conocen o siguen el tema de Escocia con el Reino Unido. Sturgeon, que era la primer ministro de Escocia, ha dimitido. Y ha dimitido en relación con la ley trans que había en Escocia. Les voy a leer un caso que ha supuesto, pues ahí están un poquito más, bueno, tampoco se crean que es gran cosa, pero un poquito más despiertos. La polémica comenzó con la reforma de reconocimiento de género en Escocia, que rebajaba a los 16 años de edad la edad legal para poder cambiar de sexo. Que esto, claro, es que ya empieza mal. ¿Me cambio de sexo? No, usted no se cambia de sexo. Usted hace cosas muy extrañas, pero no se cambia de sexo. Bueno, pues esto ocurre debido a un escándalo en el cual un preso trans, los nuevos conceptos, ¿qué quieren que les diga? Isla Bryson estaba encarcelado en una prisión de mujeres y fue hallado culpable de una violación cuando se llamaba Adam Graham. Su exmujer decía que era un impostor,
Dice, mi exmarido está simplemente burlándose de las autoridades. Cuando vi sus fotos con la peluca rubia y sus panties de licra, me caí de la cama de risa. Bryson acaba finalmente en una cárcel para hombres en Edimburgo. Y Sturgeon dijo, bueno, es que esto de que un violador pueda acabar en una cárcel para mujeres no está muy bien. ¿Qué ocurre? Que el 30 de enero de 2023 estalla un nuevo caso de otro preso, trans también. En este caso, Tiffany Scott, que en realidad es Andrew Barnes, antes de cambiar de género, se llamaba así. Bueno, abusó sexualmente a una niña de 13 años. Se le trasladó a una prisión de mujeres, pero, oye, dijeron, vamos a bloquear esto, porque claro, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos hombres que son condenados dicen, pues yo soy mujer. No es la voluntad lo único que cuenta. No hemos coincidido ya todos y hemos aceptado que cómo va a ser la perversa naturaleza fascista y heteropatriarcal la que te indique qué es lo que eres. ¿Usted quiere ser mujer? Sí, usted es mujer. Más de 16 años y la voluntad, no necesita nada más. El resultado en Escocia, un nuevo caso, que también el 10 de febrero hubo en Escocia. Voy a relatarlos porque la verdad es que es una cosa surrealista. Y que esta gente esté en el poder y no les pase absolutamente nada es lo que más debería alarmarnos. El Servicio de Prisiones de Escocia suspende el acuerdo de inclusión y anuncia que todos los presos cumplirán condena en cárceles de su género de nacimiento. Vamos, la realidad, una vez más, imponiéndose a la locura, al delirio y a estos reformadores morales que desde luego están causando un enorme daño a toda la sociedad. Pero lo peor de todo, porque el mal siempre va a existir, es la legitimidad con la que se está arropando este tipo de prácticas, este tipo de políticas. Eso es lo que más debería preocuparnos a todos, cómo los reformadores morales están teniendo un éxito que es de verdad arrollador. Y encima, en cuestión de muy pocos años. Este debate de la ley trans, no les estoy diciendo hace 20, ni 30, ni 40 años. Hace 5 años se hubiese considerado como un auténtico delirio inaceptable. Decir, oiga, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues está aprobado. En España seguirá, por supuesto, la senda de Escocia. Seguirá, por supuesto, la senda de otros países que verán como de pronto hay hombres que dicen, yo soy trans, y meterán a violadores en cárceles para mujeres. Y, por supuesto, ocurrirá lo que la lógica indica que va a ocurrir. Y cuando ya se den cuenta, y cuando al final la realidad venza, ya habrá un montón de damnificados y de víctimas de esta auténtica locura woke en la que está instalado Occidente y que estas reformas morales de las nuevas religiones de Estado, que cuentan con un gran número de feligreses que están tremendamente volcados con la causa. Y como, ay, Dios mío, usted se muestre contrario a ello, pues en fin, será sometido a estas nuevas inquisiciones de muy bajo nivel, también hay que decirlo, por parte de todos estos medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas, universidades, colegios, etcétera, etcétera. Pues bueno, nosotros desde aquí, desde luego lo que vamos a seguir es reivindicando la verdad de las cosas, la naturaleza de las cosas, la razón y la lógica. Ya está. A partir de ahí, luego cada uno podremos llegar a conclusiones distintas, pero seguiremos diciendo un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y no es algo que uno pueda escoger. Vamos ya con las preguntas de los patronos, que tenemos varias y muy interesantes, así que vamos ya sin mayor dilación a escuchar a los patronos, miembros de este canal de YouTube y suscriptores de iVoox, y les animo a que se hagan miembros y colaboren con este podcast, que al mal no se le puede combatir solo. Vamos con ello. Hola, Jano. ¿Qué se pasa con la vacuna española del COVID? Estaba pendiente de aprobación. ¿Qué ha pasado? Ya no se oye nada de eso. Estanislao Nistal, ¿qué te cuenta? Gracias. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Pues justamente mañana, 20 de febrero, la Agencia Europea del Medicamento va a determinar si da luz verde o no a la vacuna. Aunque eso sí, he de decirle que ya con más de 10 meses de retraso, por lo que, en fin, recuperar la inversión se antoja imposible. Es un mercado ya en recesión. Bueno, siempre habrá alguien que querrá seguir vacunándose del COVID toda su vida y pues ahí irán colocando, supongo, poco a poco al año un número de dosis. Pero desde luego llega tarde y todavía, esto lo sabremos el día 20, es decir, mañana,
la Agencia Europea del Medicamento tiene que determinar si da luz verde o no a la vacuna española. Vamos con otra pregunta. Buenos días, Jano. Estoy escuchando tu podcast Camino a la democracia totalitaria y en el podcast explicas, que yo estoy de acuerdo con ello, que el bien y el mal no se decide por mayoría, sino que es previo, ¿no? Digamos que está ya en la naturaleza de las cosas. Bueno, no lo dices así, pero que no se decide por mayoría. Yo respecto a eso tengo un razonamiento y una opinión, pero quería saber cuál era la tuya, o sea, cuando das ese razonamiento y la gente te puede contestar, evidentemente, que en caso de no decidirse el bien y el mal por mayoría, ¿cómo se sabe cuál es? O sea, ¿quién decide cuál es ese bien y cuál es ese mal si solamente lo defiende una persona, por ejemplo? Y entonces quería saber tú qué argumentación o qué razonamientos das al respecto. Hay una peli muy buena que a mí me gusta mucho que se llama Sophie Scholl, si no recuerdo mal, o en cualquier caso es la historia de Sophie Scholl, en la que se habla precisamente de todo esto y es muy interesante. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí, pero esta era mi pregunta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por su pregunta. En esto, la respuesta la encontramos en los derechos naturales del ser humano. Aquí hay un debate, en este caso unos dicen que la libertad es posterior, es decir, ¿el ser humano es libre por naturaleza? O sea, cuando uno nace es libre, o por el contrario es libre porque se le permite tener libertad. Esta pregunta, que es que esto en el próximo libro justo abordo esta cuestión, esta pregunta ha tenido enormes debates, pero la realidad, lo que nos demuestra, es que sí que existen ciertos derechos naturales. Por ejemplo, vamos a suponer que usted vive en un país en el cual se persigue la libertad de pensamiento, es decir, queda prohibida la libertad de pensamiento. Por mucho que la ley determine que esa libertad de pensamiento no existe, está prohibida, lo cierto es que uno no puede eliminarla de la naturaleza humana. Siempre va usted a pensar, aunque no lo exponga o no lo diga públicamente, va a tener pensamientos libres. ¿Que pueden ir en contra de esa moral dominante, impuesta y que persigue a todas aquellas que no están en esa dirección? Sí, pero su libertad de pensamiento va a seguir estando vigente. Yo soy defensor de esos derechos naturales que son la propiedad, la libertad y la vida, principalmente. Y cualquier sociedad, independientemente de cuál sea su forma de gobierno, me trae sin cuidado si es democrática o no, que atente contra esos principios, está actuando de forma nociva. Está realizando el mal. Por mucho que la mayoría esté a favor y sea, incluso supongan ustedes, en un referéndum aprobado por el 99,99% de la población. Y luego aquí también hay otra cuestión, cuando hablamos de esa mayoría, que es lo que determina lo que está bien y lo que está mal. No, jamás, nunca debemos aceptar que eso será en función de los votos que haya en un momento determinado. Porque si hacemos ese análisis y decimos, aquí hay dos posturas, la que es mi caso, decir, no, a mí es que me trae sin cuidado lo que diga la mayoría, lo que está bien y lo que está mal, independientemente de cuánta gente lo apoye, o los que, bueno, pues depende, según, y esto pasó mucho en la pandemia. En la pandemia fue un ejemplo muy claro de personas que yo, la verdad, pues no lo puedo entender, pero hay gente que defendía las cosas por el mero hecho de que era la ley. Y dices, pero ¿cómo que por qué es la ley? Porque si tú aceptas ese argumento, si tú dices, no, es que la mayoría, vamos a suponer, ¿no? Una forma democrática, un régimen democrático es la masa vota a sus representantes se sientan en el Parlamento, legislan, el gobierno ejecuta las leyes. Y luego el Poder Judicial se dedica a velar para que se cumpla la ley y nadie pueda actuar de forma diferente. Y dices, vale, esto es el juego, ¿no? Sí, fenomenal. Entonces, la eugenesia, por ejemplo, una auténtica barbaridad. A principios del siglo XX en Estados Unidos. ¿Contaba con el apoyo mayoritario? Sí. ¿Me está usted diciendo que el hecho de esterilizar a personas que se consideraban no aptas moralmente o el hecho de castrar químicamente a los homosexuales es algo que está bien? Oye, cumple todos los preceptos. Era la mayoría. Encima una forma democrática que ya tiene la legitimación de que parece que en democracia vale todo porque lo ha votado el populacho. Tercero, también contaba con el respaldo de haber seguido un proceso democrático, libre, sin coacción, etcétera, etcétera. Es lo que había aprobado la población, es lo que defendía la población y es lo que posteriormente, con la separación de poderes y todo este rollo, estaba vigilado y tutelado por la justicia.
Y eso lo convierte, mira qué bueno. No, horrible, horripilante, espantoso. Los seres humanos tenemos derechos naturales. Y cualquiera, independientemente de cuál sea el número de personas que puedan estar en contra de esos derechos naturales, sigue siendo el mal. Por mucho, insisto, que cuente con un amplio apoyo. O sea que esa es la razón por la que cuando decimos que el bien no lo determinan ni los votos, ni los referéndums, ni el porcentaje que esté a favor de la población, lo decimos precisamente porque nadie debe ni puede atentar contra los derechos naturales del ser humano, que son previos a todo tipo de legislaciones. Y luego, evidentemente, como somos libres, legislamos, no al revés. O sea, uno no es libre porque han legislado y nos han otorgado libertad, no. El hecho de que somos libres provoca que tengamos que legislar para que, evidentemente, dentro de nuestra libertad, no implique que eso pueda dañar a terceras personas. Porque si no, imagínense, no, es que yo soy libre de coger un Kalashnikov y ponerme a disparar. Hombre, sí, puedes hacerlo. Pero esa libertad de ejercerla, estamos poniendo un ejemplo muy extremo, evidentemente tiene una repercusión. Y por lo tanto hay que limitarla. ¿Para qué? Para que no perjudique a los terceros, porque vivimos en sociedad. Pero bueno, todo esto más profundamente, en el próximo libro justo toco este tema, porque me parece que es fundamental tenerlo esto en cuenta. Y fundamental estar del lado del derecho natural. Fundamental. Porque si no, luego entramos en todos estos nihilismos de quién está bien, está mal, porque claro, ¿cómo puedo determinar si está bien o está mal si ha sido apoyado por la mayoría? Y así es democracia, bueno, el sumum, el fin de la historia, es que mira, lo ha votado la gente. ¿Y qué? O sea que esa es la razón. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Mi pregunta para ti es, ¿tú confías en el sistema de recuento de votos que tenemos en España? Pues muchísimas gracias por su pregunta. La respuesta es sí, confío porque cualquiera que sepa cómo funciona el sistema en España es, prácticamente imposible poder realizar un pucherazo. Esto no quiere decir que alguno siempre, pues, en mi pueblo, sí, en su pueblo, en una pequeña localidad se pueden hacer pucherazos, sí, pero cambiar unas elecciones, el resultado de unas elecciones a nivel global, en España, con el sistema que tenemos, es prácticamente imposible. Pero imposible. Ojo, aquí sí que yo me preocuparía si vemos que esto, desgraciadamente, dentro de unos años seguramente tenemos este debate, cuando empiecen a decirnos que, y se lo harán con la excusa esta seguro, no, para que los ciudadanos puedan participar y así que todo sea mucho más democrático, que se pueda votar online. Ahí la cosa cambia. Porque claro, ahora mismo, en unas elecciones, oye, está el apoderado, está la policía, usted puede coger y decir, yo quiero contar los votos uno a uno. Y cuenta usted los votos uno a uno. Cuando ya entramos en el mundo de la democracia electrónica, de que puedan ustedes votar desde casa, que ya se aplican en algunos países para pequeñas consultas, esto me parece aberrante, ahí sí que me preocuparía. Porque claro, al fin y al cabo, imagínense qué resultados puede haber. Sí que es cierto que, sobre todo en Internet, ¿no? Suelen tener mucho éxito las teorías de la conspiración, que a mí personalmente me causan bastante risa, sobre todo cuando son teorías que en Brasil, por ejemplo, gana Lula las elecciones, es que la han robado. Han robado las elecciones, claramente. Y dice, ¿y cuando las ganó Bolsonaro no? Es decir, usted lo que me está vendiendo, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando gana Trump, ¿qué pasa? No hay videorobo, pero cuando gana Biden sí. O en el caso de España, o en el caso de algunas comunidades autónomas, cuando gana el que nos gusta, entonces es que esto ha sido súper limpio, y cuando no, nos lo han robado. Es el argumento que utilizaban los podemitas en su momento, no hay que olvidarlo. Saben que muchas veces es curioso, pero ha habido un proceso de cambio en esto de las teorías de la conspiración. Hace escasos años, todas estas chorradas y estos delirios eran sostenidos y mantenidos por la extrema izquierda. No hay que olvidarlo. Ahora, desgraciadamente, un sector de la derecha, pequeño, también numeroso y ruidoso, pero pequeño, ha decidido, pues, apropiarse de ellas. Y bueno, pues decir este tipo de cosas. Entonces, claro, yo cuando tengo algún amigo así, y siempre le digo, pero macho, a ver, explícame. Si tú estás diciendo que en Brasil ahora le han robado las elecciones a Bolsonaro, que el día que Bolsonaro ganó, ¿qué pasa? Que los que estaban encargados de manipular el resultado electoral se quedaron dormidos. No sabían que estaban ahí. Ay, no me digas que era hoy el día que teníamos que robar las elecciones. Me cago en ya. Se nos ha pasado. O sea, ¿qué me estás contando? ¿O se roban siempre o no? ¿O solo a ratos? ¿O cuándo? Al final es curioso, y aquí entra ya todo el mundo de la conspiranoia, que es muy interesante observar cómo los que compran una al final se las comen todas.
Todas, y todo es conspiración. Pues ya está con el terremoto de Turquía. Había algunos que decían, no, esto ha sido claramente un terremoto provocado por el sistema HARP, no sé qué. Y dices, oiga, pero usted, ¿qué está diciendo? O sea, usted desde el sofá de su casa sabe, porque es que he visto un corte como lo del Nord Stream 2, por ejemplo, que aprovecho para decirlo en esta pregunta porque tenía una que me hacía un patrono sobre qué opinaba al respecto. Yo lo que opino es, oiga, yo no puedo decir que ha sido Estados Unidos. ¿Me sorprendería? Hombre, sorprenderme no mucho. No me sorprendería, y más conociendo la historia de Estados Unidos y su forma de actuar. Ahora, el hecho de que porque un periodista, que dice, bueno, es que ganó el Pulitzer, ya muy bien. Y entonces ya es verdad, porque fíjate lo que ha publicado. Yo siempre digo que si eso fuese cierto, que repito, yo no lo descarto, yo no estoy diciendo que no lo sea, diciendo no, imposible, Estados Unidos. En fin, perfectamente podría serlo. Pero en estos procesos, y cuando uno lee la noticia que publicaba este periodista, oye, ese proceso implica a muchísimas personas. ¿Por qué cuando hablamos de estos procesos conspiranoicos nunca conseguimos encontrar a alguien que diga, pues mira, efectivamente fue así, 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 y aquí están las pruebas y aquí lo demuestro? A mí un artículo escrito por un periodista no me vale. Que yo entiendo que hay gente que sí, sobre todo esto sirve, pues bueno, para alimentar muchísimas facetas para parecer grandes luchadores por la verdad, cuando en el fondo, oiga, usted no está luchando por la verdad, está reafirmando bien su sesgo. Esto, claro, los que están posicionados con Rusia y están motivadísimos con Putin les viene fenomenal, y entonces ya lo dan como la verdad absoluta, y fíjate, nos han engañado una vez más. Y luego hay otros que pues los utilizan para hacer como, pues no, es que yo soy el verdadero luchador. Oiga, a mí si me lo demuestran, lo diré. Mientras tanto, pues no. Y esto es lo mismo, con el tema de las elecciones, que dicen pucherazo. Bueno, pues que se pongan de acuerdo cuando hay pucherazo y cuando no. Cuando ganan los que nos gustan no ha habido pucherazo, cuando pierden es evidente que ha habido un pucherazo. En fin, yo creo que hay que subir un poco el nivel y sobre todo si lo que estamos es defendiendo los hechos, los datos, la realidad, la verdad, pues tenemos que tener datos que realmente nos permitan afirmar todo este tipo de teorías. De lo contrario, pues al fin y al cabo, mucha charlatanería, pero poco más. La última pregunta es escrita, me la deja Gabriel, y es al respecto de las campañas de linchamiento. Me dice, hola Jano, me gustaría saber si conoces al youtuber Auronplay. Ha sido víctima de una campaña de linchamiento al que le han acusado de nazi y, aquí supongo que será racista, igual que a su novia. Me gustaría saber qué opinas. Bueno, al respecto de... Sí que sé quién es Auronplay, es un youtuber súper famoso, y a mí me hacía mucha gracia las bromas telefónicas que hacía. La verdad es que es el contenido que consumía. Tiene bromas telefónicas muy graciosas y muy divertidas. Este youtuber esta semana ha sido víctima de esas campañas de linchamiento que, bueno, cualquiera que esté en Twitter se habrá enterado de ello. Básicamente se le acusa de que es un nazi y también, por lo que he leído, que su novia es nazi y que tenía un tatuaje de una esvástica y no sé qué. Y para esto utilizan tweets de hace más de 10 años que escribió él o su actual novia. Tampoco me he metido mucho más a fondo en el tema, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces le han hecho una campaña de cancelación gigante, brutal, que sí que he visto que le ha subido un vídeo diciendo, oye, que también se le estaba acusando, exacto, de haber tenido relaciones con una menor. Y ahí sí que ha dicho que eso es mentira, que no es verdad, y también que en otras cuestiones, pues oye, sí, hace 10 años pude poner un tuit que era desafortunado, lo lamento. Pues como todos. A mí si me dicen mañana, oye, que te han hackeado todas tus conversaciones de WhatsApp, pues si ven los stickers que nos mandamos mis amigos y yo, pues bueno, pues de todo. Claro, ¿qué vamos a hacer? Pues es que es así, y supongo que ustedes también. O sea, que sería como, ¡ay, fíjate, qué horrible! Han mandado un sticker racista, o este es un sticker machista. Pues muchas veces se mandan cosas en clave de cachondeo y no es que lo pienses. Pero bueno, ya saben que en la época de los ofendiditos esto ocurre mucho. Lo sorprendente es que es hace más de 10 años. Las campañas de linchamiento, obviamente salvando las distancias, bueno, yo soy víctima de campañas de linchamiento, de vez en cuando cae una. Sobre todo obedecen a... Yo siempre lo he planteado así, ¿no? Cuando recibes la primera, dices, ¿qué hago? Por una parte... De hecho, yo recuerdo las primeras campañas de linchamiento sí que entraba el trapo. Decían, oye, que eso es mentira, que yo no he dicho eso, que eso que usted está diciendo es falso. Luego, al final, comprendes que es absurdo, porque es luchar contra lo irremediable. Primero, ¿quién realiza estas campañas de linchamiento? ¿Quiénes son los que las inician? ¿Quiénes son los que se suman a ellas? Mediocres, envidiosos, fracasados, embusteros, mercenarios, buscavidas, activistas de salón, en definitiva, la hez de la mediocridad.
¿cómo vas a entrar al trapo? Y sobre todo, nunca vas a ser capaz de defenderte, porque entonces es un poco lo que le ha pasado a Auronplay. Dice, oye, que esto es mentira ya, pero entonces te cambian la portería y te acusan de otra cosa. Y si no desmientes esa otra cosa, entonces ya parece de, si desmentiste aquella, ¿por qué no desmientes esta? Esta es que será verdad. Entonces, claro, es un juego en el cual, como digo, el miserable se sabe desenvolver muy bien, pero los que estamos a otra movida y estamos en otra cosa, obviamente no sabes cómo actuar. Entonces, son campañas que al principio, sobre todo cuando sufres las primeras, sí que tienes como una sensación de decir, oye, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo la ira de tanta gente? Pero luego al final, con el paso del tiempo, te das cuenta que primero, son campañas, como digo, que promocionan este tipo de chusma. Segundo, que suelen comprar y creer gente que en realidad dicen, era seguidor. Bueno, un seguidor no. Porque en realidad un seguidor, una persona que escucha este podcast, una persona que lee mis libros, etcétera, etcétera, exige algo más que este tipo de pruebas que no son tales, como le ha pasado al caso de Auronplay, para poder afirmar que lo que se está diciendo sobre esa persona es cierto o no. Entonces, que son como seguidores residuales que tienes ahí, que de vez en cuando, pues vale, te ponen un retweet o te dan un like y tal, bueno, bien, pero son seguidores reales. Entonces, es gente que necesita un argumento para poder ir, y sobre todo en España, que el éxito no se perdona. Eso, en España se perdona todo, el éxito no. El éxito en España no se perdona. Y Auronplay es una persona que tiene muchísimo éxito y mucha gente tenía ganas de acabar con él. Como no había manera, porque su contenido gusta y, oye, pues tiene un montón de seguidores y es muy gracioso y es muy divertido, pues a lo personal, que es la única vía posible. Intentar deslegitimar al emisor para que así ya pues no haya gente que lo vea. Hay una cosa que es muy injusta en todo este proceso, y es que sí o sí siempre va a haber un porcentaje, aunque sea un porcentaje minoritario, pero por pura estadística va a ser así, que va a acabar creyendo que Auronplay es un nazi o que abusó de una menor. Desgraciadamente. Eso sí que es tremendamente injusto. Pero yo, en las campañas de linchamiento, generalmente cuando uno las recibe, dices, oye, mira, pues muy bien. Si alguien es tan cortito de creérselo, pues que se lo crea y ya está. Si no pasa nada. O sea, no vas a luchar contra algo que al fin y al cabo no tendría fin. Entonces yo creo que en el caso de Auronplay, que supongo que no escuchará este podcast, yo lo que haría sería pasar absolutamente del tema, seguir a lo suyo, no darle más importancia de la que tiene, que también es verdad que muchas veces el submundo de Internet nos confunde y creemos que 2.000, 3.000, 4.000 personas es el mundo y no lo es. Y tener en cuenta siempre cuál es la gente real, auténtica, que les sigue fielmente y que, por supuesto, sabe que estas campañas de cancelación obedecen exclusivamente a eso, a intentar acabar con su éxito. Lo peor seguramente, o en mi caso, no es lo que te sucede a ti, sino es como lo que puede pasar a la familia, ¿no? Pues la familia se asusta. Supongo que la familia de Auron y su novia le habrá pasado lo mismo. ¿De qué es lo que está pasando, hija? Porque mira, me ha escrito no sé quién, me ha escrito no sé cuántos, me ha escrito no sé menos. Entonces eso sí que da rabia. Ahí sí que da rabia. Porque claro, a uno, pues le das, a mí en mi caso, me trae sin cuidado. Pero al final eso sí que molesta. Y bastante. Entonces yo creo que en su caso será parecido y el de su novia igual, pero yo haría caso omiso, seguiría haciendo lo que él hace y estoy convencido que no va a tener éxito esas campañas de cancelación. Generalmente no las suele tener. Hay veces que sí, porque cuando se realizan de forma potente y continuada, acaban triunfando. Pero bueno, es pues una de las desgracias que tiene las nuevas tecnologías, igual que los salseos y todos estos rollos, que parece que poco a poco lo que en su momento era nuestro contenido o el contenido que hacían los youtubers va a estar alejado de este tipo de cosas, ahora lo llaman salseo, que es el cotilleo repugnante de toda la vida, que han visto muchos que eso tiene mucho éxito. Dice, oye, es que yo cada vez que hablo de estos temas tengo un montón de visitas. Entonces, bueno, se esfuerzan en crear entre ellos pues moviditas así para poder hablar de unos, hablar de otros y en definitiva, pues adoptar esas prácticas de la telebasura reconvertida en YouTube, que parece que no lo sea, cuando es exactamente igual y tienen los mismos mecanismos y funcionan de la misma manera. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto de las campañas de linchamiento y desde aquí yo le mando un abrazo a Auronplay y desde luego todo el ánimo del mundo y que pase de esta chusma indeseable que solamente odia el éxito que él tiene y por supuesto la envidia les corroe. Vamos ya con nuestro queridísimo Don Ramón Vega para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en el Nuevo Occidente.
Don Ramón Vega, muy buenos días. Muy buenas. Te tenemos griposo. Sí, no estoy en mis mejores condiciones. Pero aquí estás, que eso es lo importante. Efectivamente. Es importante estar presente, así que nada, agradecemos que hagas ese esfuerzo para que nos cuentes qué es lo que ha pasado en el Nuevo Occidente, que últimamente está muy movido, ¿eh? Sí. Muy movido. Más de lo habitual. Más de lo habitual, que ya es una cosa extraña. Lo que nos ha dado esta semana lo hemos conseguido reunir en una especie de paquete extraño que no tenía la intención de hacerlo, pero así ha salido, que va a ser un tema de cerdos, porcinos y trufas. Bueno, oye. Y al final va a tener su cohesión, parece que no. Finalmente hablaremos algo de los comentarios, que la semana pasada ha habido muchísimos comentarios, cosa que agradecemos para todas las partes que nos tocan, las de mejorar información y las de agradecimiento también para el algoritmo, que se lo ha pasado muy bien esta última semana, que ha tenido besos y abrazos. Y finalmente vamos a hablar sobre el tema de las estafas que habíamos comentado hace bastante tiempo. Es un tema bastante más grande relacionado con lo que es el juego y ese tipo de ambiente dentro de Asia, que es muy curioso y bastante complicado, pero que tiene unos grandes focos mundiales en Asia. Pero bueno, que vamos a hablar sobre todo de este tema de las estafas que se están dando ahora mismo, y ahí prometo que es nivel de película. Es decir, la historia que vamos a contar pone los pelos como escarpias por la realidad que contiene. O sea que apoyo a toda la gente que decida seguirnos, y todavía más a aquellos que quieran aguantar hasta el final para ver cuáles son estos misterios del narcotráfico vinculado con las estafas en un mundo que nos parece totalmente ajeno, pero que estamos también implicados en él. No suena mejor que la historia del Pagafantas, ¿sí? Pues esa de momento es la mejor que nos has traído hasta ahora. Bueno, pues si te parece, empezamos por nuestro repaso habitual. Comenzamos por Pakistán y luego ya nos vamos desplazando al este. Pues empezamos con los saqueos que se están dando en los yacimientos arqueológicos en Pakistán. Viene a ser muy habitual ya desde los años 90 que compaginaran el opio, la producción de drogas en muchas partes del país, con el saqueo, sobre todo gente sin recursos, que ahora mismo, en base a las inundaciones, tienen todavía menos recursos. Y al haber las inundaciones, han florecido yacimientos nuevos. Se han removido todas las aguas y además esto ha facilitado que no tengan prácticamente que excavar. Entonces se está dando una persecución ya a nivel internacional para tratar de evitar este tipo de problemas. No obstante, incluso durante los últimos meses ya habían estado apareciendo muchos materiales preislámicos o dármicos de periodos que no son del Islam, del Pakistán Islam, porque sobre todo la gente más conservadora no los considera su propia historia. Y por lo tanto se les facilita, entre comillas, el tener la moralidad de poder venderlas. Entonces, claro, esto genera una serie de estructuras muy iconoclastas que tratan de enviar esas cosas fuera del país a unos precios ridículos y después en el mercado negro se multiplica. Que la gente esté atenta, que no mire en Wallapop cosas provenientes de Pakistán porque pueden ser preocupantes, pero bueno, que sepamos que esta es la situación y que seguiremos, porque el tema del mercado negro, como bien saben muchos de nuestros oyentes más habituales, es donde suelo estar trabajando. No en la parte de conseguir piezas para el mercado negro, no es que te dediques a traficar. Exactamente. Me sería toda una confesión, Ramón, por tu parte. Faltaría más. Bueno, pues a ver cómo transcurre y a ver si se consigue detener, que ya sabemos que en esos países es muy complicado y todo eso esté en orden. Vamos con la India. Por supuesto, esta vez la India va a venir con algunos países anexos, o sea que bien, vamos a ir intentando extender como nos han pedido algunos oyentes. El tema sobre la India es que tiene un problema grave, que es que no sabe cuánta gente vive en la India. Ya hemos dado varias veces la noticia de que ya estaba la India superando a China y ya que se está verificando y demás. Bueno, pues ha aparecido una becaria en una entrevista que ha dado acceso a cuando se hizo el último censo, que fue hace más de 10 años. Y que todos los datos que se manejan desde entonces son hipotéticos. Son extrapolaciones, pero no se tiene ni idea real
de cuál es la situación. Llevan ya casi 3 años intentando hacer un nuevo censo, pero no ha habido manera, son todo estimaciones. Y todos los intentos que ha habido de hablar con el gobierno a este respecto, tanto de miembros de la prensa como comités internacionales, la India ha pasado del tema, sobre todo eso, el gobierno central no se ha querido meter en este jaleo. Pues que sepamos que igual cuando salen los datos nos llevamos una sorpresa y va a haber muchísimos más indios de los que pensábamos. Los previstos, que ya son la población, el país con más habitantes del mundo. Bueno, lo que más hay en el planeta Tierra son indios, 1.500 millones. Y en esa línea que sepamos. Pero este no es solo... línea... Perdón, sí. No, perdona. No, en la línea de ir superándose, también han tenido un problema que habíamos hablado mucho de la contaminación en Delhi. Uh-huh. Bueno, pues ya es la segunda ciudad de la India más contaminada. Ha sido desbancada porque ha llegado por banda Bombay, la antigua Mumbai, y vamos, los ha dejado atrás. ¿Qué pasa? Vamos actualizando documentos en poblaciones que son tan inmensas que pues cambian totalmente. No obstante, sigue estando Lahore la primera, la más contaminada del mundo. Sí, que ya comentamos ese vídeo, que fuesen a buscarlo, que es muy, muy bueno, maravilloso. No te decía que el problema de no saber cuánta gente hay es que comía esta semana con un buen amigo, un tocayo tuyo, que se llama Ramón, que de aquí le mando un abrazo, fiel oyente también. Y bueno, él se dedica a muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas era los productos de primera necesidad. Entonces, claro, ves como poblaciones que con datos oficiales tienen los mismos habitantes, el consumo de productos básicos son muy distintos, por lo tanto, algo falla. O sea, aquí hay más habitantes de los que refleja el censo. Es un problema que tiene la India, es un problema que tiene China, es un problema que tienen muchos países del sudeste asiático, es un problema que tiene Nigeria, es un problema que pasa en muchas partes, que no es fácil saber cuánta gente hay. Y en el caso de la India en concreto, o en el caso de Nigeria también, no es que estén sobreestimados, sino al revés. Entonces, claro, ese es el punto, que no es que a lo mejor nos llevamos una sorpresa de que no son 1.500 millones de indios, sino son 1.800 millones. O 1.700, no lo sabemos. Claro, y también es muy importante saber, evidentemente, no solamente para los impuestos, aunque en el caso de la India no les interesa, esa no es la parte que les preocupa, pero sobre todo pues, para saber niveles de educación, saber la situación que hay de cualquier cosa dentro de la India. No se puede sacar ningún porcentaje real. Claro, sí, son todo, que a partir de ahí ya todos los datos, sí. Per cápita, etcétera, valdría mucho. O sea que, bueno, pues a ver si alguien se atreve a actualizar el censo de la India, que vamos, es una tarea compleja, ¿eh? Y ya veremos a ver qué repercusión está teniendo los teléfonos móviles dentro de la educación, que parece que han subido los datos. Bueno, eso también es otra manera, mi amigo me decía eso, ¿no? Que es los productos básicos y luego también las líneas de teléfonos móviles que hay. Pues claro, a ver, puedes decir, bueno, a lo mejor hay gente que tiene 2 en vez de una línea, tiene 2. Sí, pero no es lo habitual. Entonces, cuando la diferencia es muy grande, entonces de nuevo algo falla. Y las líneas de teléfonos móviles sí que las puedes calcular perfectamente cuántas hay, mientras que cuántos sitios hay en la India, eso ya es bastante más complicado. Bueno, vamos con China, con nuestro gigante asiático. Bueno, vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a dejarle un poco de sitio a 2 países pequeños. Vale, ¿qué son? Vamos a ir con Sri Lanka, vale. que ha prohibido los plásticos de un solo uso. Bueno, lo de Sri Lanka es una cosa demencial. Este es uno de esos casos de cómo un país puede llegar a ser tan estúpido que, además, teniendo todos los problemas que tienen ya per se están autodestruyendo con el rollo ecológico de una manera salvaje. Es impresionante, ¿eh? Es todavía peor, porque la justificación en este caso, en vez de decir no, porque, claro, hay que dedicar la industria a otras cosas, la energía, la producción. No. Es porque hace 2 años hubo, por lo visto, ciervos y elefantes que se atragantaron con cucharas de plástico. Porque iban a los vertederos claro, a rebuscar comida y se atragantaban con eso. Entonces, a partir de eso, tenemos la actual normativa, que es una auténtica locura en un país que se está cayendo a cachos. Sí, es que es eso. Es que, claro, la situación de Sri Lanka, por uno podrá pensar, bueno, oye, muy bien, ¿no? Para que no se ahoguen los elefantes y los ciervos. Sí, pero el menor de los problemas de Sri Lanka, o sea, y esto dirá, qué bestia, es la verdad, es que se ahoguen los ciervos. O sea, es el menor de sus problemas. De hecho, bueno, hace poco, este verano, sin ir más lejos,
tuvieron esa revuelta. Y la verdad es que, aparte, hay otras medidas. No solamente se puede prohibir los plásticos de un solo uso. Pues como tú bien decías, un país que se está cayendo a cachos literalmente, también en gran parte por las políticas que se han adoptado en relación a... Es una cosa, la verdad, es de estudio. Y me gustaría profundizar más, si te parece, el próximo podcast, profundizamos más sobre el caso de Sri Lanka y lo abordamos porque es uno de esos países que de verdad se ha ido al garete, ya estando en una mala situación, por todas estas locuras ecológicas. En fin. Y ha tenido una jugada muy interesante porque China ha ido al auxilio de Sri Lanka, pero no han aceptado las condiciones, los de Sri Lanka. Una situación muy, muy rara porque ellos fueron los que pusieron las condiciones primero a China. Tantearemos esa situación, seguiremos vigilando a Sri Lanka y ahora vamos a Nepal, porque nos habían pedido que habláramos de la situación, sobre todo en estas regiones un poco periféricas, dentro de la periférica de nuestras antípodas, y ha habido revueltas, no solamente una única revuelta, que sería lo habitual, que es una basada en los transportistas, porque decían que las multas eran muy elevadas y que era eso de que te quitaran el carné por conducir mal, que no... En un país donde una de las noticias recurrentes es las decenas de gente muerta por accidentes de tráficos por acantilados. Sí, bueno, hay unas carreteras peligrosísimas en Nepal. Una locura. Bueno, pues han realizado una serie de parones, han paralizado valles enteros, las quejas de los transportistas, y al final el gobierno ha dado el brazo a torcer. Medianamente han conseguido sus reivindicaciones a través de los sindicatos, pero los que no lo han conseguido son los médicos, que los médicos estaban en huelga por sus malas condiciones y porque durante un momento hubo una doctora que se quejó y entró la policía al hospital y le pegó una paliza. Madre mía. Y eso sí que no tiene ninguna pinta de arreglarse rápidamente. Entonces también seguiremos pendientes de Nepal. Y las imágenes son dantescas, que nadie se lo imagina que puede suceder esto en Nepal. Sí, no, sucede. Suceden cosas muy interesantes en todo lo que es el nuevo Occidente. Y Nepal es verdad, comentabas el tema de los accidentes de tráfico, es cierto también, cualquiera que también... Esto hay algún vídeo de algún aventurero que se ha atrevido a grabar y subir a las carreteras más peligrosas del mundo, y una de ellas está en Nepal, otra está en Pakistán, también, que es una salvajada. O sea, es una cosa impresionante, que solo ver el vídeo ya te da un vértigo, macho. O sea, el que tenga vértigo va a alucinar, porque es una cosa de verdad muy, muy fuerte. O sea, que no es de extrañar que haya tantos accidentes y luego encima, claro, si a eso le sumas la mala conducción, pues, en fin. Eso, combinación letal, nunca mejor dicho. Efectivamente, si los oyentes les interesa hablar de carreteras malas y hacer travesías a lo largo de Asia, que avisen también, porque eso es un tema muy interesante y que además ya he bregado algo con él. Sí. Bueno, ahora sí, ya nuestro gigante asiático. Ahora sí. Y vamos con un tema que es muy interesante para España. Parece mentira, pero sí, nos va a afectar clarísimamente. Y es que se ha creado una nueva estructura que es una pocilga rascacielos. Es una hipergranja de cerdos. ¿Qué ha sucedido? El Partido Chino, Partido Comunista Chino. ¿Qué vas a decir? El Partido Popular. Sí, el Popular de China, no. El Partido Comunista Chino pues, ha tenido a bien señalar que las granjas son prioridad nacional. A partir de ahora, eso que ya iban con sus planes y tal, pero desde esta semana ya han preparado unos planes especiales que además tienen un nombre muy, muy típico dentro de estas programaciones chinas, que es el documento central número 1. Así es como se llama, el decir que las granjas son importantes. Las granjas y lo que llaman el sanong, que es lo rural, mezclando la producción con los habitantes, lo rural en general. Bueno, pues quieren hacer que sea muy interesante quedarse en el pueblo a trabajar porque empiezan a ver que el problema va a ser la comida. Y se han dado cuenta de una cosa muy curiosa que también ha salido esta semana, que es fundamental, y es que el PIB de China ha subido. Pero es que los ingresos en las zonas rurales multiplican ese PIB por 4 prácticamente. Mira. Es decir, que la industria, lo que sería el sector primario, secundario ya un poco, pues está en pleno auge dentro de China, lo que es decir, una auténtica barbaridad.
Pues y sí. con los sueldos subiendo en consonancia. Bueno, pues en relación con todo esto, se ha presentado, porque ha estado el New York Times por ahí dando una vuelta, esta megapocilga vertical. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que han seleccionado una zona en Ezhou, que está muy cerca de Wuhan. Hace unos años, ¿quién nos diría que todo el mundo iba a decir Ibas a ver Wuhan, dónde está. todo el Sí. mundo le iba a sonar? Bueno, pues está en la zona del Yangtze, en una orilla del Yangtze, rodeado de un montón de lagos, lo que ayuda muchísimo a este proyecto. Y claro, lo que han generado es un edificio que está todo automatizado, toda la vigilancia, todo el sistema de limpieza, toda la sanidad, pero la clave es que mide 26 pisos. O sea, tiene 26 pisos de altura. Madre mía. Y es inmenso. La gente que no se imagine un edificio de plantas de ciudad. No. Es muchísimo más grande, como un megaparking industrial de 26 plantas, y ya ha sido terminado uno de estos edificios, con todos los edificios anexos que nos podamos imaginar para hacer interconexiones con toda esta estructura central. No, estoy viendo la imagen. Es impresionante, macho. Es una industria increíble. La han construido junto a una fábrica de hormigón. También, claro. Una pocilga vertical. Ya veremos la escala que tiene con todos los edificios. Este es el primero que se construye, van a ser 2 parejos. Y los cálculos, y ahora es cuando se ponen los pelos como escarpias y empiezas a pensar en ciencia ficción, 1.200.000 cerdos anuales. Qué barbaridad. De producción allí. Claro, de nuevo lo tenemos que poner en consonancia en ubicaciones. En el caso de España sería la producción de toda Galicia de cerdos de un año, en un solo edificio. Es que es una locura. En Galicia produce bastantes cerdos, empresas como Coren y demás, pero para que el resto de la gente de España se pueda hacer una idea, es como si juntamos la producción de Valencia, de Navarra, de La Rioja, del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Madrid, de Baleares y algo de Canarias, todo lo juntamos en el mismo edificio. Qué locura. Estoy leyendo ahora, no lo sabía esto, no me he enterado, la verdad. Y estoy viendo que, China es el mayor productor de carne de cerdo del mundo. Sí. 47,5 millones de toneladas. Y luego está la Unión Europea con 23,7 millones de toneladas. España sería la primera dentro de la Unión Europea. O sea que esto claro que nos afecta, porque, macho. Evidentemente. Qué locura. Es que el edificio es impresionante. Y recomiendo a los que nos estén escuchando que se acerquen. Que metan en Google ahí. Lo pueden poner, es en el New York Times. Voy a ver si en español. A ver. En español creo que hay 2 medios. Creo que El Confidencial sí que saca un artículo al respecto, uno cortito, pero sí que saca un texto. Sí, mira, justo, sí. Si ponen ustedes Pocilga Rascacielos China, ahí justo el primero que sale es el del Confidencial y tienen la imagen del edificio construido. Y todo esto porque quieren dejar de depender de proveedores de carne de cerdo extranjeros, como es el caso de España. O sea que esto nos afecta mucho más de lo que pensamos. Claro, es que el 42% de los cerdos se exportan allí. Sí, pues mira. No las mejores partes, que esto también es cierto, que hay que investigarlo, pero evidentemente, claro, si ellos van a poder producirlo y si con 5 de estas fábricas equiparan a toda la producción que se tiene que ellos importan de Europa, pues evidentemente esto nos va a afectar a todos. Bueno, pues por nuestros queridos españoles que crían cerdos y exportan, que les salga mal. Vamos a pedir que no sea un éxito esta pocilga vertical. Tiene el problema de las enfermedades. Bueno, pero también tiene una estructura muy curiosa porque va cambiando según el piso la edad de los cerdos. Anda. Es que además es totalmente tecnificado todo, no hay ni siquiera una interacción. Entonces, por eso es tan importante y si esto ya va a funcionar, pues estaremos muy pendientes. Bueno, pues veremos a ver, sí, sobre todo por nuestros aquí oyentes que nos escuchan, que se dedican a la cría de cerdos, que alguno me consta que sí. Pues bueno, a ver, informaremos. Porque a ver, es una noticia, yo no tenía ni idea. O sea, ahora porque lo he puesto a buscar porque me lo has dicho tú, no me había enterado. Y es bastante más importante de lo que creemos. Porque claro, si esto es un éxito, no solo para el caso de China, porque esto empezaría a replicarlo otros países también. Entonces, a ver, bueno, joder. ¿Qué más?
¿A dónde nos vamos ahora? Para cerrar a China, simplemente decir que están endureciendo el seguimiento de noticias falsas y ahora han prohibido a los reporteros independientes que retransmitan. Entonces hay que ser de pues, estructuras de informativas, lo cual va a condicionar a partir de ahora muchas de las noticias que nos vayan a llegar. Vamos, que se quieren quedar ellos con el monopolio de las noticias falsas. Están trabajando en la eliminación de todo tipo de noticias falsas. Excepto las suyas. Como siempre, el que decide qué son las noticias falsas es el que se lleva el as con su sardina. Claro, sí. Bueno, pues a ver, Hong Kong, ¿qué ha pasado por ahí? También en esa misma línea, a partir de ahora, todas las emisoras de radio y televisión de Hong Kong van a tener que emitir al menos 30 minutos semanales de información obligatoria que refuerce la identidad nacional. Bueno, esto es dentro de ese proceso que ya hemos hablado en muchas ocasiones de China con Hong Kong. No son más de 5 minutos, pero en Hong Kong ya están un tanto dudosos, o duditativos más bien, pensando que va a servir, pero al revés. Que la gente va a notar este proceso de intentar influirles y va a tener una repercusión bastante negativa. Ojalá, porque bueno, recordemos la revolución de los paraguas, que al final se quedó en nada. Exactamente. Y el abandono unánime de Occidente al respecto, que también fue, en fin, de esas cosas vergonzosas que pasaban más el mismo año con lo de Afganistán. Fueron los dos casos más sonados. Creo recordar que fue el mismo año de Afganistán, la verdad es que no estoy seguro. Creo que empezaron... Lo de los paraguas fue a finales de año y luego el año siguiente fue lo de Afganistán, sí. No fue el mismo año. Pero después el de los paraguas volvió, porque de hecho estaba yo allí cuando este jaleo y me resultaba muy curioso porque veía las manifestaciones de los paraguas, pero después lo que no mostraban los medios occidentales eran las manifestaciones pro-chinas. Claro. Sí, porque claro, había también... Claro, desaparecieron completamente. Entonces, bueno... Bueno, y se pegaban de leches, eso sí que había imágenes. Bueno, los que siguieron el tema, a mí es que me interesa bastante, sí que llegaban a zurrarse entre ellos. Sí. Y hubo mafias metidas por el medio. Sí, también muy peliculero. Bueno, Taiwán. No, vamos a hacer parada rápida por Corea del Norte. Ah, vale. Parada rápida por Corea del Norte, que ha presentado unos vídeos de muestra sobre pues, lo bien que van las Fuerzas Armadas y se les han colado unas siluetas de helicópteros franceses. Mira. Claro, no se pueden llevar armas a Corea del Norte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, igual tenemos una sorpresa y Francia tiene que dar explicaciones porque, bueno, nos ha llevado pues a especular sobre cómo podían haber llegado estos helicópteros allí. Y después con Taiwán, que esta semana sí que ha tenido, de vez en cuando Taiwán tiene ramalazos de mucha actualidad. Bueno, pues esta semana le ha tocado a Taiwán. China ha permitido a Taiwán abrir el comercio agrícola y de pesca. Es decir, había una situación en Taiwán donde había muchos pequeños productores que no podían vender por la situación de esta crisis global encubierta en la que estamos todos metidos ahora mismo. Bueno, pues el partido de la oposición, el Kuomintang, se ha ido a China a tener reuniones y han firmado acuerdos para tener seguridad alimentaria. Y por lo tanto se han anotado un tanto a niveles impresionantes para poder hacer las exportaciones desde Taiwán a China continental. Y también pues, ha sido recibido el vicepresidente de ese partido prácticamente como si fuera un jefe de Estado en China. Y como no podía ser otra cosa, en una semana que se han dado muchas noticias de globos, pues bueno, Taiwán también ha encontrado que tenían un globo en una de sus islas. Son estas cosas que pasan a veces cuando de repente todo el mundo está con los globitos. Igual que hay veces cuando hay un accidente aéreo y de repente hay como 3-4 días de otro accidente aéreo. Y dices, pero bueno, sí, estas cosas que pasan, como dicen que las mujeres embarazadas, cuando se quedan embarazadas, solo ven mujeres embarazadas. ¿No? A veces pasan estas cosas. En el caso de los globos, pues algunos que ya ni se habían acordado de ellos, posiblemente los tuvieran ahí en la recámara,
y aprovecharon para sacar las noticias al respecto de esto. También ha sucedido bastante en Japón a este respecto, pero bueno, en Japón nos ha interesado más otra noticia más relacionada con el tema de la semana de los cerdos. Uh-huh. Y es que han aparecido las primeras trufas cultivadas. Claro, de nuevo la repercusión económica que pueda tener esto... Hombre, sí, además las trufas baratas no son. Exactamente, no son nada baratas. En el caso de Japón son muy raras, se dan en muy pocas regiones de Japón y son muy particulares, además son bastante pequeñitas. Lo que están calculando que se puede hacer una producción prácticamente agropecuaria de trufas para dentro de 10 años. Bueno. Porque salen a flote más o menos el 25% de los experimentos que han hecho. Entonces, si eso sale, pues aquellos que sean muy truferos se alegrarán, aquellos que produzcan o se vayan a buscar trufas igual no están tan contentos. Claro. Pero bueno, que sepamos que esta es la actualidad y que la gente no se lleva las manos a la cabeza dentro de 10 años. Que digan, yo ya lo escuché, que nos lo dijo Ramón Vega, que esto lo habían hecho en Japón. Ya, porque al final, claro, son esos países los que empiezan haciendo estas cosas, pero si luego tienen éxito, lo replican. Igual Exacto. Que hablamos de la pocilga vertical, pues lo mismo. Si esa pocilga es un éxito, al final, pues otros países lo copiarán. Y el impacto no es, si solo es esa, no pasa nada. Pero si China empieza a utilizarlas y otros países dirán, oye, que estos están... En el caso del ganado porcino y este tipo de producciones, tenemos en cuenta que, por ejemplo, en lugares como la Unión Europea sería totalmente prohibido. Por pues, temas de tratar a los animales, que es una cosa muy de actualidad en España, y sobre todo por el tema de las enfermedades, que se podían transmitir con muchísima mayor facilidad al concentrar tanta población de una manera tan clara. Entonces, bueno, ya iríamos viendo, pero claro, evidentemente, los países que no tengan las mismas limitaciones, pues van a llevarse la delantera. Sí, en el caso de China, sin ir más lejos, si le funciona con España, lo que decíamos, se vería afectado, y lo mismo con Japón y las trufas, que muchas de ellas importan. Que en España, yo conocía uno que tenía un perro trufero, que son carísimos, esos perros truferos son súper caros, los tienen escondidísimos, porque claro, te roban un perro trufero y te han hecho polvo. Y la verdad es que era muy interesante ver cómo actuaba, una maravilla. Tenemos una noticia muy curiosa de Indonesia, y es que durante esta cumbre del G20, donde estuvo Pedro Sánchez, y estuvieron ahí la flor y la nata del político internacional, pues hubo una bomba. Y hubo una bomba que fue interceptada en la isla de Java gracias a los grupos antiterroristas del propio país, que están muy actualizados. En Indonesia, recordemos que hay muchísimos musulmanes y que tienen mucho miedo. Claro, exactamente. Tienen mucho miedo de que haya mucha interferencia de grupos islámicos radicales. Bueno, pues se dedican muchísimo a este tipo de investigaciones. Y parece ser que no se trataba de una bomba de broma ni una cosa así, sino que hubo muchos militares detenidos que estaban metidos dentro de un entramado curioso. Claro, pero ellos tienen elecciones ahora dentro de poco, ¿no? En Indonesia. Y está el partido islamista que está con bastante auge, ¿no? Por lo que tengo entendido. Exactamente. Y en el caso de Indonesia, pues está en una situación también muy tipo Filipinas, donde están la gente de los dos bandos Oriente-Occidente intentando inmiscuirse y participar. Claro. Bueno, pues claro, hay una situación de tensión que están aprovechando también para hacer bastante dinero ahora mismo en Indonesia. También hubo otro caso muy curioso que ya ha sido resuelto en Indonesia, en la zona de Papúa. Papúa es una isla que se divide entre la parte indonesia y la parte de Papúa Nueva Guinea, que Papúa Nueva Guinea, para que la gente lo ubique en el cronograma mental, fue bautizada por un español de uno de la expedición de Villalobos por Íñigo Ortiz de Retes, que era un alavés que estaba en la expedición y se acercó a ver la población de la India, vio que eran de una tez muy morena y dijo, estos son como los de Guinea, ¿eh? Venga, Nueva Guinea. Y desde 1545 tenemos a Papúa Nueva Guinea. Mira, no tenía ni idea. Dato curioso, sin duda. Estamos metidos en todas partes. Una cosa de los españoles, queramos o no, el mundo hispánico. Sí, es una auténtica maravilla. Que Papúa Nueva Guinea no es una zona muy segura,
Porque todo el mundo No. con el tema de el buceo, tal. Sí, esa región, esas zonas sí, pero lo que es la zona no, de segura no. Claro, No es nada, de ¿eh? hecho el problema viene precisamente de que de nuevo militares indonesios del ejército se fueron a venderles armas a grupos insurgentes, independentistas. Y Claro, algo pasó mal en el intercambio, como en estas películas de tensión que están pasándose unas cajas y tal. Bueno, pues algo pasó y fue terrible porque los militares mataron a todo el mundo. sobre esto justo, es que el amigo este que te digo que se dedica, como contaba, vive en Indonesia. Y justo estuvo hablando de esto, que es verdad que es muy desconocido y lo podríamos traer un día para que hagáis un tándem de Ramones, porque se llama como tú, y hablar de cuando vengan las elecciones, si te parece, en Indonesia. Yo encantadísimo. Porque tiene mucha más importancia de la que creemos. Estamos hablando del país con más musulmanes del mundo. Y claro, supongan ustedes un país que tiene tantísimos musulmanes, si gana un partido islamista y si encima la población se radicaliza. O sea, puede ser un caos impresionante. Estados Unidos está muy interesado en que eso no ocurra y luego están todas estas luchas dentro de lo que es Indonesia, de las partes que se quieren independizar. Es muy complejo, ¿eh? La verdad es que lo de Indonesia es súper complejo. Sí, porque luego están las etnias también. O sea, es que tienes que empezar. Es que es una cosa. Y ya habíamos hecho un programa especial sobre la política en Indonesia, uno sobre Malasia y otro sobre Indonesia, pero claro, no conciben los partidos ni la realidad estatal como lo concebimos nosotros. Efectivamente. Claro. Entonces, claro, es muy, muy diferente a cualquier idea que podamos tener nosotros preconcebida. Entonces, los altibajos pueden ser o enormes o puede quedar todo exactamente igual que estaba. Sí, sí, porque también es curioso cómo ellos han conseguido la unión dentro de todas esas diferencias que existen entre Indonesia a través del nacionalismo. Han sido como el pegamento, por decirlo de alguna manera, del país. En fin, veremos a ver, porque sí, Indonesia no es cualquier cosa, ¿eh? Repito, el país con más musulmanes del mundo. O sea que, ¿dónde nos vamos ahora? A los vecinos, nos vamos a ver a los malayos. A nuestros malayos, claro. Porque tienen un tema muy curioso de urbanismo y razas. Como todos los oyentes y escuchantes habituales sabrán, pues en todo el sudeste asiático la mezcla de etnias o lo que antes se conocían como razas y que más o menos nosotros seguimos identificando como razas, queramos o no, pues se mezclan y genera muchos problemas. Es inevitable que entre la mezcla de culturas, si no se hace una progresión y con unas condiciones muy específicas, pues de esas tortillas pues salgan revueltos. El caso es que para solucionar esta situación han llamado a la Junta de Vivienda de Singapur. Es decir, una de estas empresas estatales como contratistas que se les llama a Singapur y dice, oye, queremos hacer esto aquí, manda a tus máximos especialistas y arréglanos esta situación. Pues bueno, en este caso, pues se ha llamado a la Junta de Vivienda para que trate de arreglar las cuotas de etnias por edificios. Que es como funciona en Singapur. Porque para evitar que haya guetos, los edificios que son mayoritariamente estatales, en el caso de Singapur, se dividen en consideración a la propia estructura estatal étnica. Es decir, si hay un 75% de chinos en Singapur o de gente de etnia china, pues el 75% de la gente que tiene que haber en el edificio tienen que ser chinos. Como son la mayoría, es el único que puede ir fluctuando. Mientras que en el caso de los malayos, que son el 15%, o el 7%, que son los indios o hindúes de estas etnias, pues entonces pueden ir fluctuando. Entonces, claro, ellos pueden ir aumentando, mientras que la versión china, solo podría ir menguando. Entonces quieren adaptar este mismo sistema a todos los nuevos edificios que quieran construir para evitar ese proceso de guetos que es a lo que tienden prácticamente todas las sociedades. Sí, cierto. Bueno, pues a ver. Están experimentando y ya daremos los datos. ¿A dónde nos vamos ahora? Y nada, ya para terminar, estas perlas del nuevo occidente, simplemente mencionar el incidente del láser, que ha sido un incidente de los habituales entre los barcos patrulleros chinos y los barcos patrulleros de Filipinas, en el cual parece ser que una de las armas, como no hay, en estas zonas de presión que tiene China, China no quiere llegar a ningún conflicto abierto.
Entonces se dedica a utilizar técnicas, digámoslo así, disuasorias o en el caso, técnicas de guerra no convencional. En el caso de la frontera con la India, se ha establecido de una manera muy curiosa que han vuelto a la Edad Media. Solo se pueden utilizar, pues, o más atrás, solo se pueden utilizar palos y piedras en el conflicto. Entonces tenemos secuencias en las que se están pegando con palos y piedras en la frontera. Tienen helicópteros de máxima tecnología y tanques capaces de rastrear toda la región, si quieren, solo con 5 minutos. Pero ellos se van a pegar con palos y piedras buscando que no escale. Bueno, pues en el caso de la versión acuática de estos conflictos, en las fronteras, en el mar sur de la China, pues lo que nos encontramos es que han utilizado un láser para intentar incapacitar a los filipinos que estaban en el otro barco. Y parece ser que habían dejado ciego, al menos temporalmente, a uno de los tripulantes. Entonces, ya ha disparado la tensión sobre este tipo de elementos, porque claro, no es un conflicto directo, sino que es un elemento disuasorio, pero claro, no es disuasorio porque uno está diciendo que está entrando en su territorio y el otro está diciendo, no, eres tú el que está pasando la frontera. Claro. Pues claro, ha ido escalándose muchísimo y en el caso de esta región ha tenido muchísimo más repercusión que el caso de los globos. Entonces, bueno, que estemos atentos, que esto van a ser, como hemos dicho siempre, puntos que van a ir recurriendo habitualmente, pero esto sí que es esa escalada de un pasito más allá que sí que nos tiene que estar manteniendo la atención y la atención a este tipo de conflictos, que son los que pueden desencadenar problemas mayores. Sí, además estaba Estados Unidos metido de por medio, ahora Filipinas, que se está dejando querer por todo el mundo, ¿no? A ver quién viene aquí a ayudarnos. Y claro, pues si esto le sumas estos problemas con China, en fin, al final nos acaba... Estos conflictos que parecen que están tan lejanos, luego son tan cercanos y nos afectan de una manera que habrá que estar pendientes de qué es lo que sucede. Vamos ya, si te parece, con los comentarios y luego con las estafas, para cerrar. Por supuesto. Bueno, pues ha habido muchos comentarios, no he podido narrarlos o documentarlos todos. Registrados están, pero comentaré solo algunos. He cumplido mi promesa. En consideración a las gracias que tengo que dar y a todo el apoyo de los comentarios, pues tengo que decir que sí, he contactado con gente extraoficialmente de la central lechera. Me han pasado unos vídeos muy claros de cómo tiene que ser el sistema de apertura, de cierre, y lo que sí que me han recomendado es que la gente, si tiene un problema con el brick, que compre la botella. Ya, claro, mira, hombre, que espabilados, claro, sí, pero no en todos sitios está la botella. Exactamente, hombre, pero bueno, claro. Son las cosas que me han comentado, muy asustados pensando que ahora estaba yo trabajando para publicidad de la empresa. Estás boicoteando a tus paisanos. Exactamente. Oye, Alberto Garín, mira, no lo había dicho, Alberto Garín, que nos escucha y que estará con nosotros, no en este programa, no, sino en el siguiente, me mandó una imagen porque él también toma leche asturiana y claro, me mandaba, pensaría, este chiquito es tonto, porque como no sabe abrir el bote que era el de plástico, digo, hombre, no. Digo, ese sí, hasta ahí llego. Digo, hasta ahí sí. Digo, no me refiero a ese envase. Claro, porque habrá alguno que sí es el caso de que los que tienen, dirán, este chico es un normal, que no sabe abrir esto, pero no es ese al que nos referimos. No es ese, no es ese. Si la central lechera quiere dedicarnos un espacio pues, y nos subvenciona, haremos una demostración de cómo abrir. Progresísimo directo de desayuno. Los desayunos del Nuevo Occidente. Oye, ojo, ya ahí lo dejo la idea. Con central lechera asturiana. Pues bueno, sí. También ha habido un observadora, no recuerdo muy bien ahora, que dijo yo bebía con un vaso de sidra. Que se habían dado pues cuenta. Ya es observar. Macho, yo fíjate que llevo grabando contigo un montón, no me había ni fijado. Pues sí, este es de los gruesos, de los buenos, porque los tradicionales de sidra tienen una tendencia a romperse solos. Eso es verdad, sí. Eso es curiosa. Pero bueno, lo dicho, que hemos estado pendientes de los comentarios y también había quien me pedía información sobre un libro que había mencionado, que había publicado junto a la Embajada de Japón. Yo escribí un capítulo. ¿Sí? Justo, sí. Sí, pues lo comentaste. Este es el libro de aquí. Ahí sí se ve. Tratado de 1868, Los cimientos de la amistad, Japón, España. A ver el grosor.
Ah, oye, muy bien, está considerable bien. y una contraportada muy artística. Sí, desde luego. ¿Y esto dónde lo pueden conseguir los que estén interesados? Pues creo que habría que matar a alguien para conseguirlo. Joder. Hago publicidad de cosas que no se pueden comprar. Soy así. Y de lo que sí que te afecta directamente, defiendes más a la derecha asturiana, que te da un poco más igual, que a tus propias obras. Bueno, está bien esto. Bueno, pues esto sigue el que quiera saber un poco más de diplomacia y quiera que nos adentremos un poco en este tema, porque se celebraban las relaciones entre España y Japón, 175 años, y entonces pues publicamos una serie de materiales muy interesantes sobre estas islas que había en la zona de confluencia, de si pertenecían a España o a Japón, bueno, pues toda esta relación. Y lo importante de este libro no soy yo soy el peor de los autores presentes, sin lugar a dudas, pero sí que no, están las vacas sagradas auténticas en esta producción, más unos documentos muy interesantes estudiados por la propia delegación de Japón en España, que son auténtico oro puro. Entonces, bueno, que la gente, si le interesa más de diplomacia, haré algún comentario y sacaré algunos materiales de esta publicación. Y ya el último, ya si lo de la central lechera asturiana parecía personal, esto va a ser un poco todavía más personal, y es que en los comentarios de iVoox me he encontrado a un personaje que es de Relatos Salvajes, que tiene su propio iVoox y tiene sus publicaciones de lecturas, de textos y de relatos. Ajá. Y que desde aquí tengo que darle las gracias. Lo último que pensaba yo es que iba a estar comentando cosas sobre lo mucho que quería su perro, cosa que me consta mucho de haber estado escuchando sus audios, y que yo le tengo que dar las gracias porque cuando empezó todo esto del COVID, a mí me tenían que operar de blefaritis porque no abría los ojos. Y entonces, como no podía abrir los ojos y tengo una necesidad de acercarme a los libros, bueno, pues gracias a los podcasts que tenía, pues me pude adentrar en el mundo de muchas novelas, gracias a eso durante los meses que duró la pandemia, y después me operé. Entonces tengo que darle las gracias, y lo último que pensaba es que iba a encontrármelo ahí. Mira qué casualidades de la vida, macho. Fíjate, no, la buena gente tiende a juntarse, pero ¿cómo que no podías abrir los ojos? ¿Qué es eso de que no podías abrir los ojos? Tenía una blefaritis que, bueno, son una especie de puntos que se van metiendo dentro de los propios párpados, que se van ampliando con una especie, para que la gente lo entienda, una especie de miniquistes o como si fuera una especie de espinillas extrañas, por así decirlo. No voy a ser muy específico a ese respecto, pero bueno, se va multiplicando en los ojos, en los párpados, y se te va hinchando el ojo. Entonces, con los ojos cerrados. El párpado y te terminas con los ojos cerrados. Entonces, claro, llega un momento que me tenían que operar, pero por el COVID se pospuso la operación. ¿Y cuánto estuviste así, macho? Pues estuve 2 meses y pico. ¿Qué? 2 meses y pico sin poder abrir los ojos. Por la mañana era prácticamente imposible. Madre mía, joder. Pero bueno, ahora ya estás bien, ¿no? Sí, ya, y por eso me operaron, no hubo ningún problema, pero bueno, viene de ahí todo este relato. Y fue mi primer acercamiento con iVoox, que conste, y los audios. O sea que, bueno, ¿quién me lo iba a decir a mí? Lo dicho, si de normal tengo que dar las gracias a todos los oyentes por su participación y por el cariño que nos profesan, en este caso puedo decirlo auténticamente a una persona en particular, a Relatos Salvajes, que es el nombre que pueden buscarlo en iVoox para encontrarlo. Y nada, seguimos haciendo publicidad no remunerada, pero a gente que se lo merece. Entonces, yo continúo. ¿no? Oye, claro, no, encima si te ayudó de esos 2 meses, no me lo habías contado, lo de que habías estado sin poder abrir los ojos, la verdad. Cosas de no conocernos en persona. El que escuché por primera vez este podcast dentro del tapón, entre esto, esto es un podcast patrocinado por la Seguridad Social, el Ministerio Social. En fin, bueno. Todo pasa. Tras los comentarios lo puedes agradecer ahora públicamente y en directo. Y gracias a ese podcast, pues bueno, fue más llevadero. O sea que me alegro. Vamos ya con nuestras estafas a escala asiática. Pues, si la semana pasada hablamos del ChatGPT, que está teniendo un seguimiento gracias a esta inteligencia artificial absoluta, hay una vertiente oculta y oscura que puede tener relación con las estafas relacionadas precisamente con este tipo de textos. Bien, ¿cómo se denominan las estafas a nivel inmenso en Asia? Claro. Matanzas de cerdos. ¿En qué consiste la matanza de cerdos? ¿En qué consiste esto?
básicamente en ir alimentando estafas hasta que llega un punto que es tal cantidad de dinero que la mafia decide cobrarlo. ¿Cómo se realiza este proceso? Bueno, pues a base de cualquier cosa mala que nos podamos imaginar. Comienza con una simulación, que viene a ser una especie de comentario normal en cualquier tipo de chat, ninguno está a salvo de este tipo de temas, en los cuales una persona se intenta acercar hacia otra. Normalmente suelen ser gente que simula ser alguien que ha triunfado completamente en su vida. Y entonces empieza a comentar, pues sobre todo comentarios de pareja, por nuestro futuro, con algunas frases románticas ya pregeneradas. La cuestión es que las investigaciones, sobre todo relacionadas con Singapur y con Malasia, han llegado a descubrir una trama que da auténtico pavor. ¿Por qué? Porque todo esto no viene coordinado por grupos pequeños, sino por mafias inmensas, pero absolutamente inmensas. La cuestión está en que esta persona, por ejemplo, pues habla con una mujer de Singapur, que suele ser uno de sus objetivos habituales. Singapur hay mucho dinero, pues bueno, mujer de Singapur. Pues entonces ella pues menciona, por ejemplo, que va a salir de casa. Entonces, en un centro logístico localizado en otro país, utilizan todos los medios posibles para saber el tiempo que hace, en la calle que vive ella, si ha habido algún corte de tráfico, cuál es la situación de las calles. Lo tienen en esta base de datos y pasan la información al que se hace pasar por ese hombre y le dice, bueno, pues coge el paraguas porque ha estado lloviendo por la mañana y resbalé. Entonces, lo coordinan todo con un grupo como los de las películas, de los que persiguen a los criminales, de estos de la CIA y tal, sí, pero sí, desde el otro punto de vista. claro, desde el parte del mal, vamos. Exactamente, y todavía más complicado, porque, por ejemplo, para hacer que estas personas existen de verdad, porque no existen, ellos ponen fotografías, pero son falsas o son imágenes creadas por inteligencias artificiales, para que no salte. Entonces, pues a lo mejor graban, tienen sus cocinas y graban recetas tradicionales. Según la persona que estén simulando ser, hacen una receta de una región distinta. Madre mía. Claro, el proceso es muy, muy complicado. Por ejemplo, mandan fotografías de decir, mira, estuve en casa de mis padres y les limpié el frigorífico con algunos productos y tal locales que ellos han estudiado para hacer creer a esta persona que están en el mismo país. Qué locura, macho. Claro, esto hay que tener por detrás un apartado logístico inmenso. Sí, claro, sí, ¿no? Eso es una industria, vamos, la industria de la estafa. Exactamente. Investigación. Se calcula, pero es muy, muy exagerado porque, claro, ya estamos hablando de millones de dólares. No es simplemente una pequeña tontería, además tienen varios sistemas porque utilizan esquemas de inversión falsos o a través de las criptomonedas o a través de sitios de apuestas, lo van trampeando, pero es que la misma mafia es propietaria de industrias reales. A ese tamaño llegan las apuestas, entonces pueden hacer las estafas, pueden llegar a hacer este híbrido entre estafas de inversión y de amor, así todo mezclado, y claro, la cuestión está en que la estafa mínima, por ejemplo, en el caso de Singapur, suelen ser 25.000 euros. Uf, qué locura. Hasta que estén documentadas de 150.000 euros. Madre mía. Se calcula que solo en Singapur son varios millones de euros lo que sacan, en torno a 5, pero eso es de gente que se ha ido a quejar a la policía. La policía es consciente que la mayor parte de la gente que es estafada calla. Sí, dice, prefiero perder esto si no... Porque claro, les puede destrozar la vida solamente que se levante este tema. Y aquí viene lo interesante. Se ha hecho un rastreo y se ha localizado al menos una de las ubicaciones donde hay esta industria. Y es que es una cosa totalmente increíble. En Sihanoukville. ¿Qué eso está? Sihanoukville, en Camboya. Es el puerto más importante de Camboya y esta gente tiene edificios completos unidos por estructuras
para que nadie vea lo que hay en el interior, con gente haciéndose pasar por otras personas, a niveles, como hemos visto, industriales, desde operaciones que harían las delicias del CNI de tener algo parecido. Porque además es el mayor puerto de Camboya, porque es el que tiene más profundidad, tiene más calado. Entonces toda la industria y todo lo importante también va a pasar por allí. Entonces se pueden simular muchas otras cosas. Normalmente este tipo de estafas lo utilizaban los casinos o las constructoras para lavar dinero, pero se les fue de las manos porque ya generaban tantísimo dinero que se convirtieron en estructuras en industrias propias, claro. Claro. Entonces, al principio, a la gente la contactan para trabajar de estafadores como desarrollo comercial, en plan de trabajo de comercial, de esto, para un casino o para una constructora. Entonces, claro, la gente pues les hacen varias entrevistas y cuando ya le hacen normalmente la cuarta entrevista, lo secuestran. Literalmente lo secuestran. Joder, lo secuestran, le dan palizas, lo matan de hambre, han llegado a algunos sitios a hacer electrocución, otros en base a la cantidad de dinero que pueden generar se terminan metiendo dentro de estas mafias y otros simplemente por los bonos de efectivo o las drogas que le están suministrando, pues siguen dentro de estos organigramas. Es una auténtica qué locura. Horror. Qué barbaridad. La mayoría de esta gente, claro, son extranjeros y tienen prioridades. Porque, claro, no es lo mismo un chino o un indonesio que un tipo de Bangladesh o de Bangladesh. Claro, lo que quieren sobre todo es que hablen varios idiomas. Los de Malasia y de Singapur son los que más secuestran, porque por lo menos van a manejar 2 idiomas. Entonces, claro, además barajan las nacionalidades en tanto en cuanto son más o menos obedientes. Recordemos la industria de los cerdos de la que hemos hablado. Sí, bueno, sí. Pues prácticamente en la misma línea. Los castigos físicos son los habituales y también cabe la posibilidad de que te vendan a otra empresa. Joder. O que te puedas liberar. La gente normalmente se libera por unos 7.500 euros. Pero bueno, claro, la situación está en que la gente vive allí, come allí, se corta el pelo, tienen sanidad pública. Dentro de toda esta estructura tienen su propio hospital y solo en Tailandia se calcula que hay 5.000 personas así. Solo en Tailandia. En Camboya se calcula que más o menos unos 3.000. Entre la gente que suele estar también metido ahí, pues también hay mucho criminal y mucha gente de las zonas rurales de China que no se dominaba muy bien en el aspecto de los contratos y cayeron aquí. Últimamente tienen unos departamentos especiales para africanos y ucranianos que huyendo de la guerra pues están inmigrando, buscando trabajo, los localizan y dicen, bueno, pues para estafar a gente de África o a gente de Ucrania, fichamos a esta gente. Tienen también departamento de restaurantes. Por si acaso no te gusta la comida de la cantina, pues para que gastes parte de tu dinero en estos apartados. Y uno de los grandes boom que hubo a este respecto fue que hubo un youtuber taiwanés, que es muy famoso, que se llama Boop, que fue allí a investigar y tuvo que intermediar en las liberaciones de uno de estos detenidos. Porque la familia de una víctima le pidió ayuda. Porque, claro, no podían desentramar una trama así de grande, un país como Taiwán, dentro de lugares como Camboya, y entonces fue el youtuber. Y estuvo el youtuber por ahí, estuvo grabando la situación, los edificios, cómo se ve por fuera, y esto se hizo un poco más conocido dentro de Asia gracias a este youtuber. Y claro, recordemos... ¿Cómo has dicho que se llama, Ramón? Perdón, el youtuber para... ¿Cómo? BUMP. BUMP. Lo voy a buscar. ¿Y eso en su canal lo tiene todo puesto? Sí, tiene unos especiales sobre el tema, porque después estuvo colaborando con la policía para poder ir sacando a la gente de estas dobles estafas. Es decir, primero estafaban a gente y la secuestraban y a esa gente la obligaban, forzosamente o no, a hablar con otra gente para estafarla igualmente. Y empezamos la cosa a hacerla un poco más turbia, porque mucha de esta gente secuestrada empezó a ver que
si llegaban a conseguir una estafa de 150.000 euros, ellos conseguían entre el 5 y el 15%. Entonces, claro, fue escalando y cada vez pues fueron mejorando este proceso, y los que coordinan toda esta estructura pues normalmente son doctores en filosofía o en psicología. Mira. Claro, que además preparan una formación específica, tienen libros escritos para cómo hay que actuar, cómo hay que ir embaucando a la víctima, y con preguntas, por ejemplo, como ¿cuánto tardas en llegar de tu casa a la oficina? Ellos utilizan sistemas de rastreo informatizados para saber dónde vive la gente. Entonces eso hace que vayan cribando, que vayan viendo quiénes son los que tienen más dinero, menos dinero, a través de este tipo de contactos. Y claro, las empresas son tan potentes, las que están detrás de todos estos entramados, que cuando se les denuncia, ellos les denuncian a ellos por difamación y terminan ganando. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola a niveles, pues vamos, una auténtica barbaridad. Y durante los últimos meses he estado registrando cuánta gente estaba siendo liberada de este tipo de estafas. Y vamos, solamente de la India ya estamos hablando de cientos de personas. Y en Malasia están dentro de líneas de tráfico de personas para poder desarrollar este tipo de meganegocios oscuros que tienen toda esta realidad por detrás. Bueno, pues interesante, a la par que terrorífico, cómo funcionan estas mega industrias de la estafa. Impresionante. ¿Quién lo diría? Seguiremos atentos, y cuando hagamos el especial sobre el juego, pues evidentemente ahí está muy esta gente va a salir a relucir y vamos a dar pues algunas otras realidades de cómo son estos asuntos tan turbios. Sí. Bueno, pues oye, muy interesante, Ramón. Muchas gracias. Vamos a cerrar con la confunciada de la semana. ¿Qué te parece? Perfecto. De hecho, tenemos una confunciada también a petición, que nuestros oyentes no saben que no cae nada en saco roto, pues nos han pedido una de Lao Tse, Lao Tse, que significa además viejo maestro, del 600 a.C., básicamente. Y esta es una que a usted le va a encantar. A ver. Cuantas más leyes, más ladrones. Pues sí, estoy de acuerdo, claro. Y por varias cosas, además. Además, tiene muchas cuestiones. Claro, no es solo por una razón. Los historiadores la traemos mucho a colación porque cuando se estudia historia de cualquier cosa, siempre terminas encontrándote con la legislación. Y la legislación no hace nada más que verificar una situación que ya se está dando. Justo. Siempre va por detrás. Exacto. Entonces... Sí, desde luego. Sí, es que es verdad. Las legislaciones muchas veces te ayudan a comprender lo que es el contexto histórico de la época que estás investigando. Absolutamente cierto. Pues nada, Ramón. Oye, mejórate, macho. Que estás ahí pachucho. Te agradecemos todos que hayas hecho el esfuerzo de estar esta semana para cumplir. Que sí, que esto cuando uno está griposo ponerse a grabar. O sea que nada, mejórate, ya sabes, leche asturiana, calentita, con un poquito de miel y ya a funcionar. Y con eso ya mano de santo. Recuperamos en un par de días seguro. Haré una demostración práctica, que nadie se preocupe. Ya traeré noticias la semana que viene con otro experimento. Fenomenal. Pues nada, cuídate mucho. Mil gracias, un abrazo. Hasta pronto. Pues esto ha ocurrido en el Nuevo Occidente. Don Ramón ha estado fiel aquí al pie del cañón, a pesar de estar griposo y tener que detener la grabación en varias ocasiones debido a esas toses propias de la enfermedad. Pero bueno, ya seguro dentro de unos días estará enormemente recuperado. Despedimos ya el podcast de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.